Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a La Enredadera. Yo soy Montse. En primer lugar, pues feliz año nuevo. Retomamos la actividad. La verdad que hemos estado en estas fechas un poco parados por obligación, por pandemia, por vacación, por descanso, incluso por trabajo. Y entonces estamos contentos de reunirnos hoy aquí de nuevo, pues porque nos gusta, la verdad, La Enredadera. Para los que no hayáis venido nunca, para los que no conozcáis el colectivo La Enredadera, en realidad es un colectivo cultural, social, crítico y lo que hacemos aquí es compartir, básicamente, compartir ideas alternativas, compartir propuestas alternativas y tratar de dar espacio, bueno, pues en el día a día, meter unas cuñas de las cosas que habitualmente no nos paramos a pensar, a debatir y sobre todo de manera solidaria y de manera conjunta. Somos un colectivo autogestionado que mantenemos este local como sede y centro neurálgico y de reunión, pues con el trabajo de la gente, con las aportaciones económicas de un grupo de personas de apoyo. Y nuestra vocación es esta, ¿no? La de compartirla, de debatirla, de ser críticos con lo que nos rodea y también pues, tratar de poner nuestro granito de arena para cierta transformación social y crítica con el sistema. La forma de gestión que os digo también tiene un soporte importante en nuestro querido Ambigu, que habréis visto que es un espacio de consumo responsable, donde podéis, bueno, pues hacer de manera intercambio, tomaros una cerveza, un refresco y acompañarnos con una pequeña donación. Sin más, hoy nos hemos reunido aquí pues para presentar este libro, Ecología y Ciencia Social, reflexiones ecologistas sobre la crisis de la sociedad industrial, de Manuel Sacristán, que prologa uno de nuestros invitados central en este caso, Miguel Manzanera. Bueno, para presentar a estas personas que creo que muchos conocéis, pues yo tampoco me voy a explayar especialmente. Sí me apetecía contaros por qué está aquí este libro hoy y por qué nos apetecía presentarlo y cuáles son los valores que yo destacaría de esta presentación y por qué me ha apetecido a mí venir a La Enredadera, aunque formo parte y suelo venir, pero por qué me apetece echar la tarde hoy aquí. Y verdaderamente una de las cosas que hay que destacar, y con esto transmito mi admiración a la editorial Irrecuperables, pues bueno, que haya una iniciativa que lidera Javi Sánchez, pues de recuperar una serie de escritos de un personaje, de un filósofo, de un pensador muy relevante para nuestra sociedad, pero bueno, que estaba un poco deslavazado y de esta manera pues ha hecho el esfuerzo de recopilar una serie de escritos interesantes. Y desde aquí mi felicitación a Javi y gracias por traerlo. Por otro lado, aquí tenemos pues a José Sarrión, a Miguel Manzanera y a Manuel Cañada, que son, aparte de expertos, filósofos, profesores, y Manuel militante, y Manuel es Manuel Cañada es él. Pues de alguna manera, aparte del prólogo de Manuel, pues nos pueden desglosar la figura de este filósofo, que en realidad es un hombre avanzado a su tiempo, si queremos verlo así. Yo no puedo aportaros nada más. Realmente os doy la bienvenida. Estamos encantados de volver y les paso la palabra, les cedo el testigo para que nos desmenucen un poco esta obra recopilatoria y la figura del autor principal. Muchísimas gracias por venir. Bueno, pues, a ver, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que habéis venido. Muchas gracias a La Enredadera por acoger este acto. Un acto que hemos pensado, la editorial Irrecuperables y la Fundación de Investigaciones Marxistas, como un intento de servirnos de Sacristán. Pensar con Sacristán el tiempo que estamos viviendo. Esta iniciativa nace, hace meses había dos iniciativas caminando paralelas. La idea de traer a Pepe Sarrión y a Miguel Manzanera para hacer una introducción de Sacristán y la idea de publicar textos sobre Sacristán. ¿Por qué esa idea?
por la idea de que Sacristán nos parece un filósofo, una herramienta principal para pensar el mundo en el que estamos viviendo. ¿De qué filósofo hablamos, no? Me gustaría empezar con un texto, una entrevista que le hacen a Sacristán en el año 78, El viejo topo, que se publica 14 años después, que no se publica en ese momento porque Sacristán no estaba muy conforme, le parecía que se había pasado en las cosas que decía, ¿no? Pero dice cosas muy bonitas, ¿no? Y muy potentes. Y aquí le preguntan a Sacristán por su inhibición. Lleva unos años en los que no participa mucho, ¿no? Y él, fijaos lo que dice, entre las razones que él da para explicar su inhibición, dice lo siguiente. Habla de la clase obrera y de la voluntad de modestia. Dice lo siguiente. Empecé a intentar entender lo que ha quedado liquidado en la cuneta por la marcha histórica, como reacción a la bestial y siniestra idea esa de los vertederos de la historia que se mantienen en la tradición del grueso del movimiento obrero, como si lo que ha quedado en las cunetas fuera basura, siendo así que está claro que basura en cierta medida lo somos todos y en cierto sentido nadie, por lo menos dentro de los grupos dominados. Va a hablar ahora de los intelectuales, ¿no? Dice: entonces me acerqué a la comprensión y al amor de esa gente quedada en la cuneta, intentando mantener la voluntad de racionalidad del movimiento obrero, que en mi opinión es voluntad de modestia. Es decir, haciendo la radiografía moral, por así decirlo, la cultura del movimiento obrero, aunque eso de cultura obrera no se ha tomado más que como idea reguladora. Resulta que la diferencia fundamental con la cultura de los intelectuales, que tan odiosa me resultaba, es el principio de modestia. El militante obrero, el representante obrero, aunque sea culto, es modesto porque se podría decir reconoce que existe la muerte como la reconoce el pueblo. El pueblo sabe que uno muere. El intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no morirse. Es un tipo que no se ha enterado de que uno se muere e intenta ser célebre, hacerse un nombre, destacar. Esa gilipollez del intelectual que son el trasunto ideal de su pertenencia a la clase dominante. En cambio, en la cultura obrera está la modestia porque está el reconocimiento de la muerte. Cada generación muere y luego sigue otra. Eso lo decía el que es, en mi opinión, sin duda el mejor intelectual, el mejor filósofo marxista, no solo filósofo, intelectual, teórico, marxista que ha habido hasta el momento en España. Pero además uno de los principales intelectuales y filósofos de nuestro país, sin ningún género de duda. Lo digo para que veamos la grandeza moral de la persona que estamos hablando. Y por eso, no solo por eso, sino porque Sacristán ya es un clásico. Decía, me gusta mucho cómo dice Italo Calvino, cómo habla de los clásicos, aunque sea de literatura nos vale para la filosofía. Dos de las características que dice Italo Calvino que tiene un clásico. Dice, un clásico es un libro, un autor en este caso, que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es un manantial, es una fuente que está manando siempre, sigue manando Sacristán. Y dice Italo Calvino, es clásico lo que tiende a relegar a la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Nos habla del presente, pero lo hace de otra forma, con una mirada que va más allá de las espumas de la actualidad. Eso es también Sacristán. Sacristán es una mirada distinta, una mirada serena, una mirada profunda, pero al mismo tiempo nos interpela continuamente, nos lleva continuamente a hablar de la realidad, de la actualidad. No se olvide que actualidad viene de acto, de hacer. Sacristán es un clásico, y es un clásico de la filosofía de la praxis. Lo podríamos decir con los términos de Miguel. Vamos a decirlo con los términos de Miguel Manzanera. Tenemos hoy aquí el privilegio de tener a las dos personas que han hecho las primeras tesis doctorales sobre Manuel Sacristán, a Pepe Sarrión y a Miguel Manzanera. Dice Miguel, y yo me parece muy oportuno, lo vamos a leer. Dice él, en relación a la filosofía de la praxis, si el pensamiento no es una vana abstracción o un velo superficial para ocultar la verdad, si no es un instrumento de la lucha humana por mejorar su condición en la tierra, debe responder a los problemas y preocupaciones de la sociedad en la que se produce. Sacristán no es un filósofo especulativo, es un filósofo que hace filosofía para intervenir en la realidad, para cambiar la realidad, para transformar la realidad. Y lo hace juntando dos cosas, juntando por un lado un rigor enorme, una lucidez intelectual, con una pasión moral, juntando ambas cosas. Pasión moral, compromiso
con lucidez y haciéndolo, como decía Monereo, ¿no?, con un hilo que lo une eso, ¿no?, que el hilo que lo une es la voluntad revolucionaria. Sacristán es claramente un revolucionario. Y si es filosofía de la praxis, está muy ligado, lógicamente, al tiempo en el que vive. Yo voy a intentar seleccionar 2 o 3 cuestiones de las que me parecen más relevantes, de ese manantial que hemos dicho que es Sacristán, de las cosas que a mí me parece que nos sirven mejor para enfrentarnos al tiempo en el que estamos, ¿no? Y por tanto vamos a ver que Sacristán fundamentalmente tiene 2 etapas políticas en el sentido que estamos hablando, en la madurez, digamos, ¿no? Una etapa que puede ser de mediados de los años 50 a finales de los años 60, que es la etapa en la que es dirigente del Partido Comunista, del PSUC, en este caso, y del PC también, forma parte de los órganos dirigentes. Esa etapa, primero, mediados de los 50 hasta finales de los años 60, por un lado, y luego la segunda etapa, ¿no? La etapa en la que Miguel define, como la revisión, ¿no?, herética, heterodoxa, herética del marxismo, ¿no? Entonces, vamos a ver las 2 etapas. De la primera etapa, bueno, de las dos etapas yo creo que hay algo que tenemos que, como legado de Sacristán, que podemos tener y que tenemos que subrayar. ¿Que cuál es? Muy importante en los tiempos que corren. La ética. Muy importante. Una frase conocida de Sacristán, ¿no?, que dice: política sin ética es narcisismo. Ética sin política, al revés, ética sin política es narcisismo. Política sin ética es politiquería, dice Sacristán. Esa idea, no se puede hacer política sin ética. Esta idea que se ha colado en los últimos años, una idea de que sea verdad o no sea verdad es lo de menos, lo importante es que sea válido o no sea válido, esa idea es una idea catastrófica para la gente que quiere transformar la realidad. Ese relativismo de la verdad, ese relativismo de la ética. No hay política digna sin ética. Y eso, digamos que yo sí creo que recorre toda la vida y toda la obra de Sacristán. Pero vamos a los 2 periodos que estábamos diciendo. El primer periodo. ¿Qué caracteriza ese primer periodo militante de Manolo Sacristán? Le caracteriza su pertenencia no solo al PC, sino a una visión que hace de la hegemonía un elemento central, y es Gramsci. Pero no del Gramsci que nos han vendido, no del Gramsci de Carrillo, no del Gramsci del eurocomunismo, no del Gramsci de los últimos años, de la CLAU, no de la hegemonía como una estrategia, un conjunto de técnicas electorales, no de la hegemonía como una idea que se centra sobre todo en lo discursivo, en la comunicación, que entiende la política sobre todo, por no decir exclusivamente como comunicación. No, la hegemonía de otra manera, la hegemonía como nueva cultura, la hegemonía como reforma moral intelectual, la hegemonía como revolución. Gramsci, pero Gramsci no ha acompañado, no de la mano de la CLAU, no de la mano del eurocomunismo, Gramsci de la mano de Lenin, Gramsci de la mano de Lukács, que es fundamentalmente lo que yo creo que hace Sacristán. Y digamos que esa idea, y pasa por su trabajo militante. ¿Cuál es su trabajo militante? En primer lugar, como responsable de cultura del PSUC, muy importante, y ahí la idea de la nueva cultura y de la idea de otro tipo de intelectual, de un intelectual que no se para, que no escinde su profesión y sus ideas como ocurría y como suele ocurrir. Soy abogado y soy comunista, soy arquitecto y soy comunista, soy filósofo y soy comunista. No, ambas cosas tienen que ir juntas, porque ambas cosas interpelan a la vida en su conjunto, ¿no? Entonces, la cultura. Su concepción del partido de masa. Que lleva, por ejemplo, a 2 experiencias muy interesantes que hay en el antifranquismo. Una de ellas, todo el movimiento estudiantil, y el papel de la asamblea en ese movimiento estudiantil. Fundamental la idea también de Sacristán, insistente de la asamblea estudiantil, más allá de los pequeños grupos. Y otra idea clave, todo el movimiento del profesorado de la universidad, los PNN, digamos que va a ser la tercera gran trabajo de Sacristán, ¿sí? Y también hay una idea nueva ahí, ¿no? También la idea que va a estar en el origen de las comisiones obreras de la enseñanza, la idea de que hay que crear una universidad de trabajadores para trabajadores, ¿verdad? Que es la idea de Sacristán. Esa idea. Entonces, digamos que de esa etapa. Y en esa etapa él va a quemarse por 2 cosas, y esto es mi opinión personal, supongo que para el debate lo entraremos, ¿no? Se va a quemar por el propio análisis que él hace de las limitaciones del Partido Comunista, y también por el tiempo que viene, porque es el tiempo del doble aldabonazo.
Es el tiempo en el que está mayo del 68, y mayo del 68 es París, pero es Praga también. Y hay una honda crisis a un lado y a otro lado, ¿verdad? Del capitalismo y el socialismo real. Y entonces va a entrar ahí, va a entrar en una crisis profunda que tiene que ver con las limitaciones. Y como estaba diciendo, que yo quiero hablar del manantial que creo que tenemos que tomar, las aguas esas, ¿no?, de nuestro tiempo, voy a hablar de dos cosas en las que él hace mucha insistencia, ¿no? ¿Cuáles son dos de las razones de las que él cree que el PC en ese momento está claramente en una posición que no sirve, digamos, como herramienta, ¿no? Dos palabras: burocracia y politicismo. Y dice, en uno de los casos, dice, voy a leer, por ejemplo, una cosa muy interesante, ¿no? Cómo se está apostando por un movimiento de masas, pero al mismo tiempo el PC se asusta cuando ese movimiento lo controla, ¿no? Y dice él, esta política de la reconciliación nacional, impone una táctica basada en el reconocimiento sin temores de las peculiaridades de aliados que son al mismo tiempo adversarios y hasta enemigos. Si de verdad y no solo de boquilla nos presentamos como la fuerza hegemónica de la revolución democrática española, hemos de ser capaces de dar cabida bajo nuestra dirección global a esos aliados adversarios tal como son ellos. La burguesía, más acostumbrada a la hegemonía, nos sigue dando lecciones en esto. Nos proponemos promover el movimiento y la organización propia de las masas, pero en cuanto las masas, con nuestra decisiva intervención, se organizan y se mueven en formas que no son exactamente las que habíamos imaginado, nos asustamos y damos marcha atrás. Está diciendo, no, un partido se tiene que ganar la hegemonía, pero no de manera burocrática, sino de otra forma, con la capacidad de construir mayoría con ideas, ¿no?, con esa renovación de la cultura. Y la crítica del politicismo, lo leo también porque creo que es bastante sustancial lo que hace, lo que dice Sacristán. Dice, voy a leer sobre todo este párrafo. Está hablando de la dirección del partido, ¿no? Se trata de los hábitos adquiridos en el modo de dirigir. La dirección, recordad que estamos hablando todavía de la clandestinidad, estamos hablando del año 69. La dirección por ese núcleo es un dominio mecánico, superficial y retórico sobre hombres, solo sobre actitudes particulares, a veces meramente verbales, de hombres, nunca producción colectiva de pensamiento político concreto, nunca producción colectiva de pensamiento político concreto para el detalle de la lucha. Esta falsedad básica reduce la vida del partido al manejo de unas pocas palancas burocráticas y a la lucha a la lista de actividades muy varias, al activismo, digamos, ¿no?, que diríamos nosotros ahora. Voy a beber. ¿Cuánto tiempo llevo? No lo estoy midiendo. A mí parece poco. Estamos encantados, estamos felices. Así que... Vale. No tengo que hablar mucho, que los que tienen que hablar son ellos, pero me parece que mi papel hoy era este, ¿no? Vale. Vamos con la segunda etapa. Hemos hablado de la primera etapa. Y ahora empieza, como dirá Sacristán en algún momento, la conversión. La conversión. ¿Sí? La revisión heterodoxa de la tradición. Y ahí va a empezar una búsqueda que alguna gente se va a reír de Sacristán, porque empieza a escribir sobre el indio Jerónimo. Y empieza a estudiar y a escribir sobre Ulrike Meinhof, como sabéis, una periodista militante de un grupo terrorista en Alemania, la Baader-Meinhof. Hay gente que se ríe. Vamos a decirlo como lo decía Manolo Monereo, ¿no? Que a mí me gusta mucho Manolo Monereo en este caso, que estaba en la dirección, estaba en el PC, y lo dice con propiedad. Dice él: muchos se quejaban, con más o menos verdad, de cómo Manolo perdía el tiempo, dedicándose a estudiar a un indio apache como Jerónimo, o a una extremista política como Meinhof, o sus preocupaciones, esto duró solo un tiempo,
en torno a las flores y a los verdes campos de la ecología. En definitiva, esas cosas eran percibidas por el PC, su mayoría, como abandono de lo importante y un quedarse en lo secundario, en lo marginal. Nunca entendieron que la reflexión sobre los derrotados, sobre los restos que iban quedando a los lados de la marcha triunfal del movimiento obrero y de la izquierda, alumbraba las carencias y advertía de los peligros de un caminar excesivamente optimista sobre las aventuras del futuro. Jerónimo iluminaba la insoluble contradicción entre tradición y modernidad en el capitalismo imperialista realmente existente y el choque cada vez más profundo entre culturas que la plétora miserable del presente marco civilizatorio acentuaba hasta el genocidio y el etnocidio. Y la Meinhof, en otro momento lo dice él, era otro tipo de locura. Era la locura de la desesperación frente a la locura satisfecha de los partidos comunistas de la época, que se creían que iban a llegar al socialismo por la vía del eurocomunismo y de la Constitución española. La locura satisfecha, dice en otro momento. Pero fundamentalmente es el giro hacia los movimientos sociales, como dice Miguel. Es todo eso, es ese estudio de lo que ha quedado en la cuneta, de los nuestros que han quedado en la cuneta, pero es al tiempo también, sobre todo, estudiar cómo está mutando el capitalismo, cómo el capitalismo está cambiando ya en los años 70, cómo eso que luego hemos llamado el neoliberalismo, ¿sí?, que Sacristán lo ve con mucho tiempo, lo que está produciéndose allí, y cómo se produce sobre todo un cambio total en lo que es también, sobre todo, la destrucción de la naturaleza, ¿verdad? No, Sacristán no se va fuera de la tradición, porque él lo primero que hace es estudiar la tradición del marxismo, encontrar, como él dice, los atisbos ecológicos en Marx. Claro que los puede encontrar, en la contradicción del valor de uso y valor de cambio que habla Marx, ¿verdad? En la concepción de las mercancías y del fetichismo de las mercancías de las que habla Marx, en la concepción, capítulo 13 del Capital, en el que se habla expresamente de cómo la agricultura capitalista arrasa no solo al obrero, sino también a la tierra, ¿verdad? Tira de Marx, del Marx, no de ese Marx, de esos atisbos ecológicos de Marx, y construye un pensamiento muy original, que es de los primeros en hablar, en introducirlo en nuestro país. Como van a hablar sobre todo también Miguel y Pepe de esto, no me extiendo, pero sí apunto una cosa que me parece a mí que hay que apuntar, porque tiene que ver con nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo parece que eso está claro, pero yo no lo veo tan claro. Vamos a leerlo con Sacristán. Me gusta un texto precioso, que es el primer número de la revista Mientras tanto. Precioso, magnífico. Yo invito, como está además, es uno de los textos incluidos en el libro, llamo la atención porque se lea, me parece extraordinario ese texto, porque está hablando de que ese mundo en el que el capitalismo, comprobamos en el que el capitalismo arrasa con todo y pone en peligro la propia existencia, la propia vida, ¿quién es el que va a ponerle el cascabel al gato? ¿Cuáles van a ser los movimientos que van a transformar esa realidad? Y claro, ahí habla de los movimientos, y habla del movimiento de la izquierda de siempre, del movimiento obrero, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, del movimiento pacifista, que son los movimientos que ese giro que ha dado. Pero hablemos sobre todo del movimiento ecologista y del movimiento. Entonces dice lo siguiente, me permitís que lo lea porque creo que es muy clarificador para lo que estamos diciendo. Dice él: la tarea, que en nuestra opinión no se puede cumplir con agitada veleidad irracionalista, sino por el contrario, teniendo racionalmente sosegada la casa de la izquierda, consiste en renovar la alianza ochocentista del movimiento obrero con la ciencia. Se está refiriendo a que en el siglo XIX, digamos, la alianza, aquello que se hablaba entre el proletariado y la ciencia, ¿verdad? Puede que los viejos aliados tengan dificultades para reconocerse, pues los dos han cambiado mucho. La ciencia, porque desde la sonada declaración de Émile Dubois-Reymond, perdonad mi francés, que es como decir que no existe, ignoramos e ignoraremos, lleva ya asimilado un siglo de autocrítica, y el movimiento obrero, porque los que viven por sus manos son hoy una humanidad de complicada composición y articulación. Y dice más abajo: la tarea se puede ver de varios modos, según el lugar desde el cual se emprenda. Consiste, por ejemplo, en conseguir
que los movimientos ecologistas que se cuentan entre los portadores de la ciencia autocrítica en este fin de siglo se doten de capacidad política revolucionaria. Consiste también, por otro ejemplo, que los movimientos feministas, llegando a la principal consecuencia de la dimensión específicamente universalmente humana de su contenido, decidan fundir su potencia emancipadora con las de las demás fuerzas de libertad. O consiste en que las organizaciones revolucionarias clásicas comprendan que su capacidad de trabajar por una humanidad justa y libre tiene que depurarse y confirmarse a través de la autocrítica del viejo conocimiento global que informó su nacimiento, pero no para renunciar a su inspiración revolucionaria, perdiéndose en el triste ejército socialdemócrata, precisamente cuando éste, consumado su servicio restaurador del capitalismo de la Segunda Guerra Mundial, está en vísperas de la desbandada, sino para reconocer que ellos mismos, los que viven por sus manos, han estado demasiado deslumbrados por los ricos, por los descreadores de la tierra. Mirad, hay mucha insensatez, muchísima insensatez todavía. Han pasado muchos años, desde el 79, que se hizo a finales del 79. Y yo sigo viendo mucha insensatez. Por supuesto que es insensato que los trabajadores respondan a una manifestación reclamando que la central nuclear de Almaraz tenga 15 años más de vida, como ha habido hace poco tiempo. Pero no es menos insensato que en el movimiento ecologista haya gente que defienda, por ejemplo, una oposición ahora a todo lo que es el extractivismo con el argumento principal y casi único del derecho al paisaje. O que, como una manifestación reciente, se hablara de los campesinos y de los que han abandonado el cultivo de la tierra como parásitos. No, los rojos se tienen que hacer verdes y los verdes se tienen que hacer rojos. Porque si no, no hay Dios que entienda nada. Mirad, estos días estamos con el tema de las macrogranjas, que seguro que va a salir, ¿verdad? Bueno, que a mí me parece el planteamiento en general muy bueno. Pero es curioso cómo nadie plantea la propiedad de los vaquifundios. Cómo nadie plantea, en una tierra, por ejemplo, como Extremadura, por supuesto que es mejor la agricultura extensiva, pero ¿por qué nadie se atreve a cuestionar el latifundio? ¿Dónde hunde sus raíces el latifundio, sino en la explotación y en la expulsión, en la migración de la clase jornalera? Y no lo planteamos. No nos atrevemos a plantear las dos cosas, agricultura extensiva y que esa tierra rinda sus frutos aquí, que la gente no se tenga que seguir yendo a Extremadura, que se reduzca la jornada laboral, que se expropien los grandes latifundios si hace falta, pero que aquí no se vaya nadie que quiera seguir viviendo y trabajando en Extremadura. Es decir, que los rojos se tienen que hacer verdes y los verdes se tienen que hacer un poquito más rojos, porque si no, no nos entenderán. Y las batallas, para ganarlas, hay que ganarlas con la gente. Las dos grandes batallas que se ganaron aquí, Valdecaballeros y la refinería, se ganaron con los campesinos de Las Vegas y de la comarca de Barro. Si no, no se ganan. ¿Verdad? Entonces, ese sujeto. Termino, ahora sí. Termino diciendo lo siguiente. Sacristán. Yo creo que hay que leerlo esto, hay que leerlo como una herramienta, como digo, de transformación social importantísima. Solo quiero contar una última anécdota para que veamos la grandeza de este hombre. Lo cuenta Gregorio Morán en El cura y los mandarines. Como ahora estamos con la OTAN a cuestas, creo que es bueno recordarlo. Lo cuenta Gregorio Morán en El cura y los mandarines. Lo leo. Cuenta como Rafael Sánchez Ferlosio, que no era precisamente un intelectual del pesebre, ¿verdad?, le había pesado durante mucho tiempo haber respaldado en 1986 la carta colectiva en apoyo de la OTAN que firmaron un nutrido grupo de intelectuales. Años más tarde, dice Gregorio Morán, Sánchez Ferlosio aseguraba que no se habría atrevido a hacerlo en caso de que Sacristán, fallecido medio año antes y por el que sentía un profundo respeto, hubiera seguido con vida. Que no se tenga que morir nadie para que defendamos la dignidad. A mí me da vergüenza ahora, después de un orador así. Es maravilloso porque, bueno, yo estoy encantado de estar aquí, por muchos motivos. Está apagado, ¿verdad? Ah, que tengo aquí, claro, es verdad. Ya está. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Pues estoy encantado por varios motivos, ¿no? Aparte de poder visitar a varios amigos, ¿no?
compartir una mesa con dos personas excepcionales, ¿no? El Manolo y yo hemos militado ya en varios espacios juntos, además, bueno, y aquí yo creo que no es excesivo decir que muchos nos hemos criado políticamente, pues también viendo a Manolo como una referencia, ¿no? Desde hace mucho. No me voy a prodigar en esto porque podría estar los 20 minutos hablando de esto, pero bueno, todos lo sabéis, ¿no? Y para mí compartir espacio es un absoluto honor. Y además, como veis, no solamente un gran dirigente y organizador, político, sindical, social, etcétera, sino un dirigente culto, que era una cosa que Sacristán defendía mucho, que el militante obrero era culto, además de modesto, era culto. Hay una anécdota cuando el PSOE quiere desestabilizar a las comisiones obreras de Marcelino Camacho, ya en el momento de mayor crisis del PC, hay un momento en el que se lanzan una serie de campañas y hay una carta en El País que ataca profundamente a los dirigentes de comisiones obreras, como si fueran unos iletrados, ¿no? Gente poco formada y tal, y Sacristán publica una carta enfervorecida explicando que no se puede acusar a la vanguardia obrera de este país de ser inculta por la capacidad autodidacta, ¿no? que tiene, eso siempre lo defiende, ¿no? Y además porque es importante entender a Manolo como lo hace Manolo Cañada, es decir, desde la práctica, porque decía Goethe que verde es el árbol de la vida, gris el de la teoría. Engels lo decía de una manera poco menos poética, mejor es un gramo de acción que una tonelada de teoría, ¿no? Marx escribió las tesis sobre Feuerbach porque era más fino, ¿no? Pero viene a decir un poco parecido. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, compartir espacio con Miguel. Para mí es un acontecimiento, porque Miguel Manzanera, aunque lo sabéis todos, yo quiero recordarlo, fue el autor de la primera tesis doctoral de la historia sobre Manuel Sacristán, un trabajo además que me consta, pues yo la he leído, y eso no se hace con facilidad. Una tesis nunca es fácil, sobre Sacristán me parece que es especialmente difícil, porque yo hice luego la segunda y me costó un huevo y parte del otro. Y además lo que hizo Miguel en esa tesis fue tremendo, porque no solamente una gran labor de lectura, sino de investigación. Es decir, hay cartas con Lukács, hay materiales del archivo histórico que él va entresacando, que él va trabajando, que va picando. Es decir, estamos hablando de un trabajo de investigación que fue pionero en el año 95, ¿no? Si no me equivoco. Es decir, un trabajo pionero, solamente 10 años después del fallecimiento de Sacristán. Y eso es tremendamente meritorio. Y una de las primeras cosas que hice precisamente cuando empecé a hacer mi tesis doctoral fue hablar con Miguel y leer su tesis doctoral, aparte de diferentes cuestiones, ¿no? Para construir sobre lo que otros han construido. Y es una excelente noticia que Miguel nos vuelva a hacer este regalo en forma de recopilatorio, porque además yo diría que es el primer recopilatorio, podríamos decir, de carácter introductorio o de carácter generalista, aunque está centrado en la cuestión ecológica, que se hace sobre Sacristán en España. No así a nivel mundial, porque por ejemplo en Argentina se acaba de publicar un recopilatorio en el que participa Salvador López Arnal, con un profesor de allí, que está muy bien además, que es tremendamente, tiene una calidad tremenda, pero sin embargo en España es sorprendente que las personas como Miguel o como Salvador López Arnal o como Manolo, o como tanta gente que luchan por mantener la memoria y el legado de Manuel Sacristán, somos francotiradores. Es decir, el Estado no va a hacer absolutamente nada por mantener el legado de Sacristán. Nada, en absoluto, porque Sacristán era, como ha dicho Manolo, y ahora incidiremos, un revolucionario hasta el final. Es decir, cuando Manolo rompe con el PC en los 70, lo hace por la izquierda. Y lo hace por unos planteamientos anticapitalistas y comunistas que no abandona nunca, aunque sea crítico con el marxismo, incluso con ciertos textos de Marx, con ciertos textos de Engels, con ciertos textos y posiciones de Lenin, con ciertas expresiones de Lukács, etcétera, 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 pero su posición comunista es algo que se mantiene firme desde un punto de vista ético y político. Por lo tanto, ni la burguesía le va a recuperar, ni la academia, porque la universidad, como explica muy bien Sacristán, es un ámbito de transmisión hegemónica, por lo tanto, salvo excepciones, tampoco, ni la política, la derecha no lo va a hacer, el PSOE menos, porque, bueno, la otra derecha, diría yo, pues el PSOE desde luego, ya había escuchado a Manolo lo que opinaba Sacristán de la socialdemocracia, y tampoco el nacionalismo catalán, porque Sacristán, si algo no era nacionalista catalán. Por lo tanto, nos queda a la izquierda transformadora o izquierda sin adjetivos,
recuperar esta memoria, lo cual significa que lo hacemos con los medios que tenemos, que son, bueno, pues los que tenemos, ¿no? Afortunadamente hay espacios como este y editoriales como esta que apostáis, gracias al trabajo de Miguel, al trabajo de la editorial, y que sacáis materiales de este tipo. Y es muy buena noticia porque a Sacristán solo le vamos a preservar y a leer así y aquí, en espacios autónomos, independientes, con pequeñas editoriales que hagan este tipo de labores. Este es el sitio y este es el espacio, porque esta es la lucha hegemónica de la que hablaba Cañada hace un momento. Yo, en mi exposición, lo que querría es profundizar en algunas cosas que ha dicho Manolo. Manolo ha hecho prácticamente una esquematización de la vida de Sacristán, yo creo que muy correcta, ¿no? Y yo me gustaría aportar alguna cosa, pues básicamente recorriendo los lugares que tú has señalado, ¿no? Quizá por empezar por el principio, hay que decir que Sacristán nace en el año 25, ya es un pensador que nace o que se desarrolla, mejor dicho, plenamente bajo la dictadura. Sacristán ya no viene políticamente de esa generación de militantes de la Segunda República o de la Guerra Civil, de hecho es de una familia que tiene vínculos con el franquismo. La madre de Sacristán, según nos cuenta Juan Ramón Capella en una excelente biografía, que la tienes por aquí si la puedo enseñar, La práctica de Manuel Sacristán en Trota, es una biografía interesantísima, una forma de acercarse a este autor. Y si seguimos a Capella, la madre de Sacristán, Emilia Luzón, parece ser que es de una familia de la pequeña burguesía republicana con cierta influencia de la institución libre de enseñanza y la renovación pedagógica de la época. Parece ser que habría escolarizado al pequeño Sacristán una escuela o con algún tipo de influencia de este tipo. El padre, Manuel, es, creemos que de origen ceutí, si seguimos la misma fuente, y en la Guerra Civil se traslada a Valencia y de ahí a Niza, a Francia. En Francia desarrolla algunas actividades de intermediario con Falange y finalmente, cuando termina la Guerra Civil, vuelve a España y en lugar de volver a Madrid deciden quedarse en Barcelona precisamente por la cercanía con Francia y con Niza. El padre de Manuel Sacristán entonces es más bien próximo al falangismo, de hecho tiene algún cargo, alguna responsabilidad, él es administrador de la organización juvenil de Falange en Barcelona, y eso da lugar a que el propio Sacristán en su adolescencia se afilie, como muchísimos jóvenes de la época, hablamos de los 40, hablamos de los años 40, y se afilia a la organización juvenil falangista. Es un escolar falangista, llega a ser jefe de centuria en el Instituto Balmes, en Barcelona, que es donde él estudia. Allí va a desarrollar amistad ya con Josep María Castellet, un importante pensador con el que luego va a mantener relación. El maestro les llamaba el barrio chino de la clase, para que os hagáis una idea. Y en el año 44 va a perder prácticamente un riñón por una tuberculosis que le va a tener pues encerrado en casa durante mucho tiempo, en el cual va a dedicar muchísimo tiempo a la lectura, ¿no? Esto parece ser que va a tener un impacto en su personalidad muy importante. Comento esto del falangismo porque una de las críticas que se intentaron hacer a Sacristán luego ya en los años 70 y fundamentalmente 80 fue que algunos enemigos de Sacristán intentaban destacar ese pasado falangista. No es el único, pero lo intentaban con Anguita también, y esto es un viejo lugar, ¿no? Cuando hay peleas en la izquierda. Hay que decir que Sacristán rompe con Falange a una velocidad meteórica al poco de entrar en la universidad, en el curso 44-45, porque él dentro de Falange intenta hacer una aproximación de contacto con un grupo de estudiantes anarquistas, cosa que por supuesto en cuanto se enteran en Falange genera un proceso represivo automático. De hecho, uno de sus compañeros de su grupo íntimo de Falange se suicida con gas. El propio Sacristán es amenazado de muerte y en un momento dado en la facultad un grupo de falangistas le dicen que tenemos una bala con el nombre de Manuel Sacristán, ¿no? Y a partir de ese momento termina la relación con Falange, tremendamente joven, ¿no? Aclaro esta cuestión porque es algo que probablemente podáis ayer haber escuchado, ¿no? Ciertamente la vida universitaria de Sacristán, después de esta ruptura con Falange tan rápida, ¿no? Tan inmediata, es una vida muy intensa culturalmente. Sacristán participa en varias revistas, Cuadrante, Laie, Estilo, va a tramar amistad con personas muy relevantes de lo que va a ser luego la generación de los 50 en Barcelona, con Jaime Gil de Viedma, con Gabriel Ferrater, con los hermanos Goytisolo, con Castellet, con Pinilla de las Heras, con Barral, que luego le maltrató, etcétera, ¿no?
Va a ser un gran lector de poesía, de Juan de la Cruz, de Petrarca, de Dante, va a leer la filosofía aristotélica, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, también a economistas como Schumpeter, Keynes, escribe incluso algunas obras de teatro. Hay una que se conserva, que la publicó en Revista Española, la revista de teatro de Alfonso Sastre, precisamente. Y ya tenemos algunos de sus artículos filosóficos. No me voy a prodigar mucho en filosofía, porque como estamos en un entorno más bien de política alternativa, no quiero caer en mi vicio académico y enturbiar esto con demasiada información. Pero sí decir, y Miguel seguro está de acuerdo, que estos textos juveniles son sorprendentemente buenos. O sea, yo cuando empecé a leer, hay que decir, Sacristán no es un autor fácil de leer, más bien es dificilito, ¿eh? O sea, si empezáis y os frustráis, no os preocupéis, hemos pasado todos por ahí. Es un autor que puede frustrar al principio porque es complejo. Pero es que uno lee los textos que hacía con 25, con 26 años y tal, y es que yo leo los míos y me deprimo. O sea, es tremendo. Es decir, un nivel, es decir, textos como Verdad, Desvelación y Ley, que es un texto sobre Ortega, que era un autor, a Ortega y Gasset lo conocía muy bien, hace una introducción al banquete de Platón, las entradas a la enciclopedia política de Argos, se interesa mucho por Simone Weil, una autora mística francesa que acabó en la guerra civil en el bando anarquista. Es decir, una figura muy curiosa, ¿no? Y que ahora se está recuperando mucho en el mundo editorial, y una de las primeras personas que tiene interés en España es Sacristán, en los años 40 y 50, y de hecho en sus reseñas critica a las editoriales porque lo hacían fatal, ¿no? El nivel que tenía, ¿no? Entonces, ya en esta época hay una importancia, digamos, cultural, pero hay un suceso en la vida de Sacristán que va a ser determinante y que va a ser fundamental. Sacristán es becado para ir a Alemania Federal, al Instituto Lógico de Münster, y allí le va a pasar dos cosas. La primera es que se va a especializar en lógica. Muchos habréis estudiado lógica a lo mejor en el instituto, ¿no? Seguramente recordaréis las lecciones de lógica que te dan, normalmente dura un mes y pico y tal, ¿no? En primero de bachillerato, y recordaréis, ¿no? El P implica Q, el modus tollens, todas estas cosas, ¿no? A mí hay pocas especialidades filosóficas que me parezcan a primera vista más apolíticas que la lógica, ¿verdad? Es una cosa que es conocimiento puramente formal, P implica Q, no sé, estas cosas. La lógica estaba perseguida en el fascismo. Porque Falange entendía que la lógica era una cosa extranjerizante, que venía de ambientes culturales no hispánicos y que por lo tanto era un tipo de filosofía, podríamos decir, menor. Para los conservadores, para la derecha, la única lógica aceptable era la lógica aristotélica y los diferentes debates medievales que se habían generado. Pero toda la lógica contemporánea del siglo XX, de Frege, de Wittgenstein, de los empiristas lógicos, etcétera, todo eso en el ámbito conservador se consideraba que no tenía validez de conocimiento. A esto hay que unir que España perdió a la inmensa mayoría de sus pensadores, de sus profesores universitarios en general, bueno, como una parte importantísima de su población, debido al exilio de 1939, cuando se pierde la guerra. Nuestros mejores pensadores se van a México, muchos de ellos. Alguno vuelve medio traidor y tal, pero la gran mayoría se va y no vuelve, se transterran, ¿no? Como decía uno de ellos. Entonces, Sacristán en Alemania se hace la persona que más sabe de lógica en aquel momento en España, porque daos cuenta que había dos especialistas en lógica en aquel momento: García Vaca, que estaba exiliado, y Sánchez Maza, que también estaba a punto de exiliarse. Por lo tanto, Sacristán, los 2 años en Münster y pico que está, se convierte en el español que más sabe de lógica en aquel momento. Esto es importante, pero hay un segundo aspecto. En Münster, y esto lo cuenta Vicente Romano con mucha gracia, ¿no? El catedrático de comunicación, Vicente Romano cuenta que en Münster, en esa estancia, no solamente estudian lógica, sino que además contactan con el Partido Comunista Alemán Occidental, que era ilegal entonces, en aquella época, y contactan con el dirigente del Partido Comunista Alemán en Münster, que es un obrero fresador, que se llama Hans Schwein, y que les enseña marxismo en unos seminarios en su casa. Partido ilegal, tal. Es decir, lo cual es muy poético, porque Sacristán empieza a aprender marxismo en la mano de un obrero. Creo que es algo interesante desde un punto de vista biográfico, por los textos que tú has traído, que por cierto son de mis preferidos, los que has mencionado. Me has pisado algún texto, pero me alegro porque tú lo lees mejor, entonces está muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que Sacristán no solo se hace el mayor experto en lógica de España del momento, sino que además se hace comunista, se hace marxista.
creo que parece ser que es influyente también una persona de Ettore Cazziri, que es un profesor de lógica del Partido Comunista Italiano, que en ese momento está también haciendo una estancia en Münster y parece ser que tiene también importancia, ¿no?, en la influencia. Y entonces a Sacristán, fijaos que le ofrecen una plaza, le ofrecen quedarse allí en Alemania como profesor, que me imagino que podría ser el sueño de cualquier intelectual de la época, más para un joven estudiante de filosofía de la época, que era muy germanófilo, como era Sacristán, ¿no?, y como cualquier estudiante de la época. Alemania era la cuna prácticamente de la filosofía contemporánea, ¿no? Y Sacristán decide que tiene que ir a España para luchar contra el franquismo, porque su posición tiene que ser la lucha por el socialismo y contra la dictadura en España. Hay una colección de documentales preciosa que se llama Integral Sacristán, absolutamente extraordinaria, y es una vía de acercamiento también muy interesante, como la biografía de Capella, con guión de Salvador López Arnal y Joan Benach, y con una labor de dirección muy potente. Y esta colección de documentales que hay, Integral Sacristán, tiene muchísimas personas que hablan, y una de ellas es Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, que no sería santo de devoción de Sacristán, ni nuestro con el tiempo, ¿no? Pero Carrillo cuenta cómo llega Sacristán al partido. Y es curioso, ¿no? Cuenta, claro, en París también el partido, hablamos de lo gigante clandestinidad, el PC, etcétera, pues para llegar a la sede clandestina del PC, para huir de la policía franquista, de los espías, etcétera, había una red también de metro muy complicada, es decir, no era fácil, ¿no? No había un cartel que pusiera aquí está el Partido Comunista, ¿no?, de aquí está Santiago Carrillo. Lógicamente había condiciones de seguridad. Entonces cuenta el propio Carrillo que abre la puerta y alguien le presenta. Este es un joven un joven estudiante que va a Barcelona de vuelta y que quiere afiliarse al PC y tal. Y cuenta Carrillo que Sacristán se desmaya, pues no sabían si de emoción por ver a Carrillo, pero resultó que no, se desmayaba de hambre, básicamente. Entonces tuvieron que sacarle un bocadillo de jamón porque el hombre estaba ahí que tal, ¿no? Entonces, efectivamente, Sacristán vuelve a España, vuelve a Barcelona, ¿y qué es lo que se encuentra? Se encuentra el PSUC, que es un partido, pues lógicamente, pequeño en aquel momento, unos pocos cientos de militantes, un partido tremendamente represaliado, ¿no? No olvidemos que hablamos de los 50, es decir, en España no había ninguna organización clandestina en ese momento operando, ¿no? Era el PC, por eso se le llamaba el partido, ¿no? Porque era el único partido de oposición que había en los 50, luego habría otros, ¿eh? Y Sacristán, cuando llega, el PSUC, además de ser muy pequeño en ese momento, no tiene intelectuales, no tiene estructura de intelectuales, ¿eh? Sacristán llega y es básicamente uno, enseguida va a empezar a colaborar con otro que conocéis muy bien, que es Fontana, Josep Fontana, y van a colaborar juntos en la construcción del PSUC en el ámbito universitario, y enseguida Manuel Sacristán se le nombra responsable de universidad del PSUC, por lo tanto en la Universidad de Barcelona, y él llega y se incorpora a dar clase de filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Claro, él empieza a hacer una labor tremendamente importante y tremendamente potente de construcción política, lo cual no es nada sencillo. El contexto, además, bueno, yo me imagino que Sacristán en aquel momento debió ser percibido como una gran noticia para los dirigentes del PC, porque estaban lanzando en ese momento la política de reconciliación nacional, ¿no? No entraré mucho en detalle, pero como sabéis la idea era lanzar una alianza, no solo entre los perdedores, sino también entre los hijos de los ganadores de la guerra civil, para encontrar una fórmula contra el franquismo y hacia la democracia, y en ese sentido, bueno, pues la figura de Sacristán yo supongo que encajaba muy bien, ¿no?, en esa construcción. Y Sacristán va a hacer una labor de construcción en clandestinidad del PSUC y del PC en Barcelona gigantesco en la universidad. Va a ganar algunas adhesiones, Francesc Vicens, Octavi Pelissa, Joaquín Jordà, Soler Turà, Luis Goytisolo. Van a protagonizar alguna acción de protesta, como un encierro en el Paraninfo de la universidad en el curso 56-57, donde ya hay algunas detenciones. Van a conseguir las adhesiones de otros cuadros de relevancia en la universidad, como Xavier Fol, María Rosa Borràs, Joaquín Sampere, Toni Montserrat, Ricardo Bofill, etcétera. Y van a lanzar, bueno, pues una labor de propaganda, ¿no?, como se diría entonces, es decir, de extensión, de difusión de ideas y tal en la universidad, construyendo y fortaleciendo al PC en clandestinidad, ¿no? Hasta que poco a poco ellos van engordando de tal manera y van cogiendo músculo de tal manera que empiezan a verse en condiciones de dar otro paso.
Y ese otro paso que van a dar va a consistir en lo que recordaba Manolo hace un momento, que va a ser la construcción de un gran sindicato democrático de estudiantes en la Universidad de Barcelona, el SDEU. Esto es muy interesante, no me voy a detener mucho porque queremos hacer una cosa sencilla, no queremos, ¿no? Y un poquito breve, pero es apasionante. Es decir, pensar que las primeras movilizaciones contra el franquismo se habían dado en los 50 en Madrid y no tenían un gran protagonismo comunista, era más bien de orientación pues, liberal o algún sector regeneracionista o tal, ¿no? Había alguno del PC, pero muy lateral, digamos. Y en cambio lo que van a hacer en Barcelona, cuidado que no estamos en el 68, ni estamos en el 70, ni estamos, por supuesto, en el 75. Estamos hablando de mediados de los 60, ¿eh? Es decir, en un momento en el que España no había ni movilización, ni organizaciones, ni estructuras. Y ahí se fajan los tipos y empiezan a hacer un poco, bastante inspirados en la táctica de las comisiones, de entrar en el sindicato vertical para ir cogiendo delegados e irles poco a poco haciendo la puñeta. Ellos lo que van a hacer es entrar en la auge y poco a poco ir copando delegados, poco a poco van entrando en algunas estructuras, hasta que en un momento determinado dicen ¡zas! Tenemos tanta fuerza, tenemos mayoría a nivel de representantes ahora mismo en la OGE en la Universidad de Barcelona, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convocar unas elecciones fuera de la OGE, porque ahora tenemos la legitimidad. Y se lanzan, convocan un proceso representativo de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, donde nombran un conjunto de delegados electos democrática e ilegalmente, clandestinamente, y se van a montar una asamblea de constitución en el convento de los capuchinos de Sarriá, que va a terminar siendo sitiado por la policía, porque eran los capuchinos, se conoce históricamente este evento como la capuchinada, que se convierte involuntariamente en un encierro, básicamente porque están rodeados, ¿no? por la policía. Claro, y de ahí sale el SDEU, el Sindicato Democrático Estudiante de la Universidad de Barcelona, que es la primera estructura de carácter permanente que construye un movimiento antifranquista dirigido por sectores comunistas, que no es cualquier cosa, es una cosa tremendamente potente, ¿no? Lo podemos dejar para el debate si queréis charlar sobre estas cosas. Por supuesto, esto no le sale gratis a Sacristán, no le sale gratis. Él ya, cuando os decía que él había llegado a España y se había incorporado a trabajar al poco tiempo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Una de las primeras cosas que pasa, por supuesto esto empieza a sonar, ¿no? Y es una persona que se va significando poco a poco. El obispo de Barcelona es el primero que protesta y hace que le echen de la Facultad de Filosofía, porque explica a Kant a la manera liberal, según el obispo. No sé si se puede explicar Kant de una manera que no sea liberal, o sea, vamos, marxista tampoco, pero... Es un republicano, Kant, hombre. Exactamente, pero me parece difícil, ¿no? Pero el obispo no sé en qué pensaría. A lo mejor pensaba en Gengis Khan, no sé. Es un chiste muy malo, pero... luego, en 1962 hay un evento que va a ser, por cierto, a Sacristán se le rescata y para evitar que se vaya al paro, lo recupera y lo ponen a dar clase de fundamentos de filosofía en la Facultad de Económicas. Y ya, durante toda su vida, los periodos que da clase va a ser ahí, va a ser en esa facultad principalmente. Y de ahí, luego, en 1962 pasa un hecho que fue absolutamente escandaloso, que ha sido estudiado. De hecho, hay un proyecto de tesis doctoral de Cristian Martín Rubio, que finalmente no concluyó y que ojalá desarrolle y termine sobre esto, que fue un proceso de oposiciones de lógica en la Universidad de Valencia, una cátedra de lógica en la Universidad de Valencia, en la que se le deniega la lógica, la cátedra a Sacristán. Mirad, esto, es decir, hay que verlo en el contexto para entenderlo. Fueron unas oposiciones amañadas por el Opus Dei, para que os hagáis una idea, era una oposición de lógica y no había pizarra. O sea, no sé si recordáis vuestras clases de lógica en bachillerato, uno entiende lo que es la lógica, pues no había pizarra. Es decir, ese era el nivel de que el tribunal no tenía ni idea de lo que era la lógica, vamos, que no tenían tampoco formación de lo que estaban evaluando. Y lo que quería era poner pues, a su candidato lo que fuera y desde luego impedir que un rojo entrara ahí, ¿no? Y finalmente en el año 65 es expulsado de la universidad, va a sufrir una expulsión y, por cierto, un elemento que hay que destacar, y esto no lo cuento yo, lo cuenta Mario Bunge, que es uno de los filósofos de la ciencia más relevantes, no solo en habla hispana, sino en general mundiales a nivel internacional. Mario Bunge cuenta que él mismo gestiona invitar a Sacristán para buscarle un trabajo en una universidad extranjera y Sacristán le dice que no, porque su función y su misión es luchar contra Franco. O sea, renunciar 2 veces a una plaza de profesor en el extranjero, vamos, mi generación no lo hace, ya os lo digo yo, eso era gente de otra pasta.
Entonces, efectivamente, durante esta época no solo hay militancia, hay también producción teórica, porque además en esta etapa Sacristán tiene una labor muy consciente y muy preocupada de la exactitud teórica, del rigor teórico. Es decir, para hacer política tenemos que tener también un esfuerzo crítico de clarificación teórica. Y eso significa que publican revistas clandestinas como Treball o Unitat, que publican Horizons, en Realidad, en Nuestras Ideas. Hay un texto, por ejemplo, de debate sobre el manifiesto comunista que a día de hoy me sigue pareciendo tremendamente interesante, crítico también, que busca además claroscuros, que no es la lectura del manifiesto aquí de catecismo, sino que va buscando elementos de debate, elementos de puesta en cuestión. Sacristán siempre dialoga con la tradición, no tiene ningún problema en decir tal cosa de Marx, creo que es cuestionable o creo que no es actual, no tiene ningún problema. Él es de una cultura laica en ese sentido, esto no es una iglesia, no tenemos santos, esto es otra cosa, ¿no? Elabora textos filosóficos muy interesantes, como el Estudio en General para todos los días de la semana. Introduce el primer libro de textos de Marx desde la Guerra Civil, que va a ser Revolución en España, un texto con textos de Marx sobre España que se publica en el año 60. Su tesis doctoral sobre Heidegger, que nos daría para otra charla, no voy a entrar. Un texto muy polémico, que tampoco voy a entrar, que es sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores, que si queréis en el debate o con los vinos podemos comentar, pero fue tremendo, suscitó una respuesta de Gustavo Bueno larguísima, bueno, una cosa tremenda. Su famoso prólogo al Anti-Düring, que es un prólogo extraordinario, aunque luego algunos conceptos los revisita y los actualiza y algunos no los sigue manteniendo, pero el prólogo al Anti-Düring, yo conozco a una gran cantidad de militantes que me decían que iban a comprar la edición del Anti-Düring por leer el prólogo, es decir, que era un texto tremendamente poderoso y donde no tiene ningún problema en criticar a Engels, que era una cosa que en la época, una época de marxismo sovietizante y tal, pues era muy raro, era muy extraño, y él no tenía ningún problema en ese aspecto, para la época. Por supuesto, su introducción a la lógica del análisis formal, esto es un poco de especialidad, pero mirad, yo que trabajo un poco en el ámbito del hispanismo filosófico, trabajo en el ámbito de la filosofía española, la historia de la filosofía española, cuando yo voy a congresos o encuentros de historia de la filosofía española, nadie cuestiona, sea de derechas, de izquierda o de lo que sea, nadie cuestiona el papel de Sacristán como aportación a la historia de la filosofía española. Y la gran mayoría de mis profesores aprendieron lógica a través del manual de Sacristán, del 60. Esto es un hecho, esto es una realidad. O sea, es algo de cualquier persona que haya estudiado filosofía en los 60 y 70, lo más seguro es que haya trabajado ese manual, y si no trabajaban otros manuales, citaban a Sacristán. Vicente Muñoz Delgado, el catedrático de lógica de la Pontificia de Salamanca, que era uno de los grandes expertos en Salamanca, citaba a Sacristán y se basaba en Sacristán. Y además la traducción. Claro, la traducción, primero porque él tenía una figura muy precaria, era de los profesores no numerarios, ¿no? De los PNNs que cobraban muy poco, y luego además le despiden de la universidad por rojo, es decir, le represalian. Entonces él tiene que dedicarse a la traducción para comer, para alimentarse. Se han calculado más de 28.000 páginas de traducciones de Sacristán del alemán, el inglés, el francés, el italiano, el griego clásico, el latín y el catalán. Que este era el nivel lingüístico de este hombre, ¿no? Algunos elementos de análisis que me gustaría compartir de esta época. Hablábamos de la capuchinada, ¿no? Hablábamos del Esdeu. Pero es que el Esdeu no solamente es una acción política, es que además hay análisis. Hay un texto que si hay aquí gente que estudie en la uni o que trabaje en el ámbito educativo, universitario, creo que todas las personas de izquierda deberíamos leer alguna vez y con profundidad, que son las 3 lecciones sobre la universidad y la división del trabajo. No voy a entrar mucho porque nos daría para mucho, pero básicamente voy a coger una idea de las muchas que hay, ¿vale? Lo que viene a hacer Sacristán en titulares, y por favor leedlo por vuestra cuenta y veréis que lo estoy contando mal, que lo estoy contando muy resumidito, ¿vale? Pero por destacar una idea de las muchas que tiene, Sacristán coge y analiza primero ideas de Ortega sobre la universidad. Sacristán conoce muy bien a Ortega, porque es un tío muy bien formado y es algo generacional además. Y entonces se da cuenta, Ortega, cuando habla de la universidad, no solo habla de que la universidad tiene que formar técnicamente a la gente, enseñando un oficio, enseñando una profesión, no. También tiene que transmitir cultura, o, en palabras de Ortega, formar líderes. Y entonces Sacristán lee esto de Ortega y le sale Gramsci.
porque Sacristán, una de sus grandes aportaciones, como sabéis muchos, es su gran antología de Antonio Gramsci, la primera gran antología en castellano, para la cual Sacristán está años leyendo a Gramsci en italiano. Por cierto, hablamos mucho de Sacristán y hay que recordar a Giulia Dinolfi, a su pareja, persona tremendamente relevante intelectualmente, italiana, hispanista y tremendamente también importante desde un punto de vista intelectual y político. Y Sacristán dice, cuando Ortega dice que la universidad transmite cultura, Gramsci dice que la universidad transmite hegemonía. Pero ¿cómo transmite hegemonía la universidad? La transmite de dos maneras. Y dice, está la transmisión mediata y la inmediata. La inmediata es la que todos conocemos. No sé si aquí hay alguien, por ejemplo, que haya estudiado Derecho. Seguro que hay alguien. ¿Cuántos profesores de izquierda hay en Derecho? Menos uno. 1 o 2 máximo, ¿no? Y el pobre no le haga mucho caso. En Económicas, baja todavía más. En Historia alguno, ¿no? Alguno hay que es un resto de nuestro propio pasado casi, ¿no? Claro, cuando un profesor transmite ideología en el aula, eso es transmisión hegemónica, ¿verdad? Solemos pensar en esa forma de hegemonía. Sacristán lo llama la transmisión inmediata de hegemonía. Pero dice Sacristán, hay otra forma de transmitir hegemonía. La transmisión mediata, o indirecta, si queréis llamarla así. Esa transmisión consiste en lo siguiente. En el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, la universidad era un territorio exclusivo de la burguesía. Exclusivo. La clase obrera ni entraba ni se le esperaba. A lo largo de los 60 empiezan a entrar sectores de profesionales, incluso de pequeña burguesía, clases medias, etc. Ya a partir de los finales de los 70 y sobre todo 80 y 90 va a haber una entrada de una parte de la clase obrera en la universidad. Pero eso no ocurría en aquel momento, todavía no ocurría. Pero Sacristán observa que hay una tendencia, la universidad crece. Cuando en la universidad solo entraban burgueses, o solo entraban aristócratas, la universidad desempeñaba una función clarísima. ¿Cómo va a gobernarnos? ¿Cómo va a tener poder político, económico y cultural aquellos que no tienen estudios? Eso es una forma de hegemonía. Es una forma de naturalizar diferencias sociales, de naturalizar la división social del trabajo y de darle una justificación académica. Pero claro, Sacristán también observa, esta tendencia a la hegemonía se irá resquebrajando en la medida en que haya más obreros que entren en la universidad. Porque claro, el día que todos vayamos, o que mucha gente vaya a la universidad, entonces ¿cómo se legitimará, cómo se justificará que solamente una minoría, una élite, sea la que tenga el poder? Esa función hegemónica entrará en crisis. Y él decía, por eso la universidad está entrando en crisis, una crisis hegemónica. Pero esto es muchísimo mejor contado de lo que yo cuento. Pero claro, al final, hay un giro final en el texto cuando dice Sacristán, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y dice, claro, algo hará el capitalismo. Algo van a hacer. Y entonces él va planteando distintas posibilidades del capitalismo para responder a esta crisis de transmisión de hegemonía a la universidad. Es decir, cuanto más gente entre, más difícil va a ser explicar las diferencias sociales, ¿verdad? La división social del trabajo, que es nuestro objetivo, la abolición. Y entonces llega un momento en el que dice, pero por el momento, el poder capitalista parece preferir estrategias más flexibles para bloquear la crisis universitaria. Su intento principal se dirige a frenar las consecuencias sociológicamente cualitativas del aumento de la población estudiantil. Los agentes más primitiva y groseramente burdos del capitalismo preferirían anular pura y simplemente el proceso. Así, por ejemplo, Fabián Estapé proponía recientemente, en la universidad hay que ir poniendo, como en los bares, el reservado, el derecho de admisión. No había escuchado nunca eso de, es que ya llega cualquiera a la universidad, es que cada vez vienen peor. Cuidado, porque resuenan cosas de eso, ¿no? Pero la táctica, sigo leyendo, pero la táctica que se impondrá no será probablemente la de esa torpe zafiedad. Igual en los Estados Unidos de América que en Francia o España, el poder capitalista se propone enfrentarse a la presión del pueblo hacia el conocimiento mediante un maltusianismo mucho más sutil. Se trata de recomponer la universidad tradicional introduciendo o reforzando barreras horizontales que produzcan aún más estratificación, estamentalización intrauniversitaria. Graduados de primera, de segunda y de tercera. ¿Os suena, no? Esta política es inteligente. Tiende a anular precisamente el sentido revolucionario de la masificación de la universidad.
a saber que esa masificación, al provocar subempleo o paro intelectual, y consiguientemente, si el fenómeno se hace crónico, pérdida de valor del cambio de los títulos y del conocimiento, tiende a destruir la justificación de la jerarquía en la división del trabajo. La estrategia capitalista reacciona reforzando la jerarquía ya en la misma titulación, reforzando más el prestigio ideológico del principio jerárquico. El modelo es el sistema norteamericano. Cuando yo viví el proceso del Plan Bolonia en la universidad a mediados de los 2000, yo volví a este texto y dije, creo que lo anticipado 50 años. Es decir, esa división en grado y posgrado, con los grados costando 1.000 eurillos al año y los posgrados máster 3.000, 4.000, 5.000, que algunos lo conocemos bien, ¿verdad? Que tenemos gente que tiene que pasar por ahí en nuestras casas y tal. Eso es los graduados de primera, de segunda y de tercera. Una jerarquización en el acceso a los distintos niveles universitarios. Así se anula el sentido revolucionario y a la entrada de los trabajadores a la universidad. Es muy potente y es un análisis fino. Por cierto, él mismo explica que solo hizo para responder a ciertos argumentos izquierdistas que proponían la abolición de la universidad ya ahora. Entonces le explicaba, no, al revés, hay que apoyar la marcha del pueblo hacia la universidad, no abolirla. No puede ser esa la consigna, ¿no? Luego, años después, cuando publica esto en Panfletos y Materiales, que está ahí, Sacristán diría, dado el estado actual del movimiento estudiantil, probablemente este texto se podría utilizar de una manera diferente, ¿no? Intentando entender que el contexto había cambiado, ¿no? Bien, dice Manolo entonces, que a mí lo ha dicho muy bien, y me lo explicará mejor que yo, que hay un cambio. Y este libro, que hoy se presenta efectivamente, responde en muchos de sus textos al Sacristán que probablemente haya quedado más, ¿verdad?, para la historia, probablemente el más reconocido, que es el Sacristán ecologista. Y los textos de este libro, que son brutales, que son extraordinarios, son todos de una calidad tremenda y están muy, muy bien escogidos, pertenecen a una segunda etapa de la clava Manolo. Sacristán efectivamente rompe con el PC, pero no rompe como rompían muchos. No rompe como rompen otros, sacando libros en grandes editoriales sobre autobiografías de sus apodos y atacando a compañeros de la clandestinidad, ni rompen haciéndose luego ministros del PSOE, no. Él rompe primero discretamente. Él dimite con discreción. Dimite primero por diferencias internas que Manolo ha leído y por tanto no voy a repetirlo. Hay un estudio de Jaime Pala sobre esto que está muy bien en los archivos, reconstruyendo el debate interno. Rompe además, lo ha dicho Manolo también muy bien, por la gran depresión que le causa, entre otras cosas, la invasión de Praga. El ver a la Unión Soviética frenando procesos revolucionarios, procesos de reactivación de la vía revolucionaria. Eso a él le genera una cosa tremenda, una cosa durísima, y va a ser muy crítico con la Unión Soviética durante toda su vida, si bien luego en algún momento, cuando la derecha ataca con tanta dureza al socialismo real, él sí que dice en algún momento, cuidado, que aquí estamos teniendo en la España franquista asesinatos hasta prácticamente muerto Franco, y después de morir. Por lo tanto, tengamos también claridad. Sacristán pasa una depresión clínica. O sea, esto no es cualquier cosa. Hay un texto que recuperó Salvador López Arnal, un paréntesis, a Salvador López Arnal le debemos todo. Lo que ha hecho Salvador por Sacristán, una labor de décadas y décadas, trabajando sin un duro, sin un clavo, todo tiempo libre, todo militancia. Salvador López Arnal lleva décadas extrayendo de los archivos de Sacristán materiales inéditos para publicarlos en sus ratos libres. Esto, si fuéramos un país serio con nuestra cultura, tendríamos estatuas de Salvador López Arnal. O sea, es decir, lo que ha hecho y ejemplos para que la gente siguiera ese ejemplo. Cierro el paréntesis porque creo que es importante señalarlo, ¿no? Efectivamente hay una reemergencia de Sacristán en ese contexto. De esta época es, por cierto, su gran antología de Gramsci, una antología extraordinaria. Si os interesa podéis leer además el prólogo inacabado que nunca publicó, que luego se publicó más tarde en Trota, que es El orden y el tiempo, que es extraordinario, texto de muchísima calidad. Y efectivamente Sacristán se reconstruye en el sentido que dice Manuel. Fíjate, dimite en el 68, 69, pero no abandona el partido hasta finales de los 70 y lo hace de manera discreta. Y además, durante todo este tiempo sigue haciendo política. No un tío que rompa con el PC para pasarse a la sociedad de Morena, al revés.
lo que va criticando cada vez más es el giro de la derecha de Carrillo, del PC, del eurocomunismo, esa locura sensata, ¿no? La locura ultra sensata que dice alguna vez, ¿no? de las vías moderadas que creían que nos iba a llegar a algún lado, ¿no? Esto lo explica muy bien Paco Fernández Buey, el gran discípulo amigo de Sacristán. En una de sus últimas conferencias en la FIN hace una lectura sobre la ecología en Sacristán y lo explica muy bien. Y dice lo siguiente Fernández Buey acerca del cambio de Sacristán de los 60 a los 70, ese cambio que ha mencionado Manuel. Y de Sacristán fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Además era apasionado cuando quería. Esto también es raro entre los marxistas y comunistas de la época. Los ha habido muy cientificistas y los ha habido muy moralistas, pero que hayan complementado también como él el interés por la ciencia y el conocimiento científico y la pasión ético-política, pocos. Así, cuando en el marxismo que él conoció en los años 60 faltaba ciencia y sobraba pasión, verbalismo, palabrería o retórica, y estoy pensando fundamentalmente en el 68 y en lo que vino inmediatamente después del 68, Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la lógica, la argumentación racional, la epistemología y la metodología. Y en cambio, cuando en el marxismo que conoció en los 70 y después de los 70 sobraba cientificismo y faltaba pasión, y ahora estoy pensando en los Althusser, los Coletti y en los discípulos de los Althusser y los Coletti, entonces Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Y entonces empezó a denominarse a sí mismo más comunista que marxista. Esta es la explicación que da Fernández Buey del giro de Sacristán en los años 70. Y efectivamente lo explicaba muy bien Manolo. Y Miguel lo argumenta en este libro extraordinario que hoy presentamos. Hay una cosa que en un momento dado Sacristán llama los nuevos problemas post-leninianos. Que no quiere decir que haya que abandonar a Lenin, aunque a Lenin le critica cuando le tiene que criticar. Y le dice, sobre todo en el productivismo y en ciertas nociones. Pero han emergido una serie de problemas con posterioridad a la Revolución Rusa que la tradición marxista-leninista no ha sido capaz de comprender, no ha sido capaz de trabajar. Y el más, aunque no el único que trata, pero probablemente sería el de la ecología, que es precisamente los textos de este libro. Mirad, hoy se cumplen este año 50 años de un texto importantísimo de 1972 que era el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Este texto es un texto que hace un grupo de científicos, encabezado por cierto por una mujer, la ayuda ya es meritorio, efectivamente, que va a desarrollar la primera crítica de carácter científico, porque había habido alguna intuición, pero nadie había calculado con números en la mano que efectivamente la capacidad productiva del planeta se iba a agotar. No es posible seguir produciendo indefinidamente. Esta idea que más o menos hoy podemos intuir la izquierda en cierta facilidad, en aquel momento no estaba en el sentido común de la gente. Hoy tampoco en realidad, si lo pensamos. El informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento le pone cifras y efectivamente explica científicamente que el paradigma ecológico es algo muy urgente y que hay que abandonar el productivismo. Y eso en la izquierda tiene pocos ecos, en la derecha mucho menos, por supuesto, pero en la izquierda tiene muy pocos ecos, porque daos cuenta de una cosa. Primero, el marxismo tiene una tradición teórica productivista, que Marx había dicho que el capitalismo consistía en una tendencia al choque entre dos cosas. Por un lado, unas fuerzas productivas que se desarrollaban desaforadamente, ¿no? La gran capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas, por eso el capitalismo había vencido, ¿no?, a regímenes anteriores, porque tiene la capacidad de producir. Pero Marx explicaba que esa gran capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas chocaba con el marco de relaciones de producción, es decir, la sociedad de clases. En una palabra, la gran capacidad productiva del capitalismo solo se produce a condición de que sea privatizada, de que el beneficio sea privado. Producir mucho para unos pocos. Eso era un choque. Y eso finalmente frenaba el desarrollo de las fuerzas productivas. Y entonces Marx explicaba la teoría de la revolución en función de ese esquema. Y decía, ¿qué será el comunismo? Pues el comunismo será precisamente la liberación de esas fuerzas productivas en un contexto de igualdad social, en el que ya no habrá clases. Como no hay un marco de relaciones de producción, es decir, un marco de clases privativo,
Entonces ya las fuerzas productivas pueden desarrollarse alegremente y el comunismo será una especie de sociedad de la abundancia. Si uno lo piensa, esto tiene mucho sentido en el siglo XIX, cuando Marx lo escribe, ¿no? Porque además hay un sentido del progreso. Bueno, esto nos daría otras cosas que podemos hablar después si queréis, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Primero, el marxismo, eso, oye, pues no estaba preparado para ciertos paradigmas, ¿no? Pero es que en segundo lugar, claro, ¿cómo le dices tú a gente que solo ha pasado hambre en su vida que vamos a ir a una sociedad en la que en realidad no podremos consumir todo lo que queramos? Mirar, hay una anécdota de cuenta Sacristán que es extraordinaria. Cuando nace la fábrica de SEAT de Cataluña, cuenta que una delegada sindical empieza a hablar a los trabajadores de la crisis ecológica. Y entonces explica que efectivamente en la sociedad del futuro no todos podremos tener un coche. Esto se lo dice a obreros, principalmente migrantes, extremeños, andaluces y castellanos también en cierta medida, de los que emigraban a Cataluña en los años 60 y 70, que acaban muchos en el sector automovilístico. Y la respuesta de estos trabajadores que venían del hambre, que venían del campo, de pasar hambre, y habían llegado a la ciudad y por primera vez tenían unas condiciones de vida pues dignas para lo que ellos habían conocido, ¿no? Y tenían más capacidad de consumo nunca, y entonces los compañeros del partido y del sindicato le dijeron, como vuelva a decir esto, te echamos el sindicato y del partido. O sea, no se le vaya a ocurrir volver a decir a los trabajadores que no vamos a poder tener un coche en el socialismo, por Dios. Claro, cuidado, soy hegemonía de la otra. Claro, efectivamente. Eso era muy difícil. Y lo había entendido, en cambio, un comunista muy singular, que es Wolfgang Harris. Wolfgang Harris es un tío que estuvo preso en 3 gobiernos distintos alemanes, lo apresaron los nazis por comunista, lo apresó la RDA luego por estas posiciones críticas y heterodoxas que tenía, y finalmente en la Alemania unificada capitalista lo volvieron a meter en un calabozo una vez por una manifestación. Es decir, que luego era un tipo que siempre ha sido incómodo, ¿no? para todos los que mandaban. Y Wolfgang Harris había explicado que había que replantear el ideal comunista no como una sociedad de abundancia, sino como una sociedad autorregulada, como una sociedad regulada, en un sentido similar al que había planteado Gramsci en algún momento. Y que el socialismo, por tanto, tenía incluso que hablar de condiciones de racionamiento. Harris habla de bienes de consumo objetivamente anticomunistas, que son aquellos que no puede tener todo el mundo. Lo que no pueda ser universalizable, no vale, no nos sirve en nuestra sociedad del futuro. Eso culturalmente era dificilísimo. Y sin embargo, esa es la batalla de Sacristán. Y además el proyecto político de Sacristán, que toma estos elementos de Harris o de Rudolf Barrow, de los primeros ecologistas, que además lo casa muy bien con el núcleo ético político del marxismo, yo destaco 2 cosas. La primera es que probablemente, no sé, aquí en Extremadura igual no, yo en mi entorno político sí que hemos encontrado alguna vez que se usaba, o había gente que usaba o manipulaba lo verde contra lo rojo, ¿no? Como señalaba tú. Vamos a hablar claro, yo me acuerdo de la época de Gaspar Llamazares, en Izquierda Unida, cuando se usaba el ecosocialismo como un ariete contra los comunistas, en Izquierda Unida, y se pervertía esa palabra. Pues mirad, yo de hecho uno de los motivos por los que empecé a leer a Sacristán en serio fue por aquel tipo de debates, ¿no? En el que veía esas cosas que no era capaz de comprender muy bien, ¿no? Sacristán veía en el ecologismo, en realidad, una vuelta a los principios éticos y políticos revolucionarios del marxismo. Es decir, frente a esos partidos comunistas occidentales que pactaban con la socialdemocracia o emulaban a la socialdemocracia en forma eurocomunista, que defendían el Concord, el PCF, etcétera, que entraban en paradigmas productivistas porque hay que crear empleo, porque hay que dar trabajo, etcétera, y entonces tú entras en mecanismos capitalistas porque hay que apoyar a los industriales nacionales para que creen empleo y hay que pactar con la COE para hacer reformas. No estoy metiendo aquí. En ese giro hay una clave fundamental. La ecología nos devuelve a nuestro sentido revolucionario esencial, porque el paradigma ecologista es incompatible con el capitalismo. Esto es claro. Entonces, la ecología supone una radicalización, una vuelta al núcleo revolucionario marxista. Ahora ya voy a terminar porque además te estoy cortando mucho tiempo y lo voy a explicar mucho después. Y por último, además, Sacristán tiene una confianza en que la clase obrera es insustituible como sujeto político. Fíjate, siendo consciente de todas las limitaciones.
que tiene, porque es consciente. Hay un momento, una de las militancias, porque él militó toda su vida, aunque no fuera en el PC, él militó toda su vida. Una militancia tuvo en la Escuela Can Serra de alfabetización de obreros en Barcelona. Entonces iba a dar clase gratis a trabajadores, principalmente inmigrantes, muchos de ellos extremeños. Y es que precisamente hablaba de una obrera extremeña en los años 70 que estaba dando una pequeña clase de economía, y esta obrera justo de aquí le dice: yo, profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué dicen que estamos en crisis y vivimos mejor que nunca? Y esto lo explicaba Sacristán como un ejemplo de la desconexión de la izquierda con lo que sentía el pueblo en ese momento. El exceso de optimismo que teníamos en algunos momentos y la falta de comprensión de la realidad de la clase trabajadora, la desconexión con la realidad. Y en el ejemplo que he puesto antes de la SEAD es muy claro que Sacristán sabe los problemas que vamos a tener, pero también dice que la clase obrera es insustituible. Efectivamente, una de las críticas que hace a Rudolf Barth precisamente es esa. No es admisible pretender que los intelectuales vayan a ser los que sean el impulso político de la revolución. Eso es mentira, porque los intelectuales, primero, son una subclase social. Son una capa social que es lateral a la burguesía, que es lateral siempre al capitalismo. Un intelectual es una figura que objetivamente se debe al capitalismo. Para empezar, porque está integrado. Y para continuar, porque está legitimado, porque está beneficiado en el fondo. Y no va a haber una revolución dirigida por gente que en el fondo se beneficia del sistema. Y por la gente que mejor puede salir de una crisis ecológica y social. La revolución solo la pueden hacer los trabajadores, que ello implique que sea muy difícil. Por eso, además, su planteamiento gramsciano de hacer una lucha capilar, un trabajo político, en ateneos, en foros, en los sindicatos, tal, lo que explicaba Manu, ¿no? Bueno, termino. Voy a dejar cosas porque me estoy pasando ya muchísimo y tengo muchas ganas de escuchar yo y de que escuchéis a Miguel. Sacristán efectivamente termina toda su vida militando. Hay un elemento que a mí me parece tremendo, lo pronto que muere. Él muere en el 85, no había llegado a cumplir 60 años, me parece. Es tremendamente trágico. Y hay un elemento que a mí me parece tremendo, ¿no? Que es efectivamente cómo los grandes poderes en España pues se han esforzado en que no se les recuerde, ¿no? Yo decía, no voy a entrar en elementos filosóficos, pero hay un dato que me parece una idea, aunque sea de manera nuclear, que me parece importante. Sacristán era capaz de entender muy bien la ciencia, y al mismo tiempo ser muy crítico con la ciencia. Sacristán es un filósofo de línea, podríamos decir, dura, Es decir, es un tío de epistemología, de metodología, de lógica, es decir, de las cosas que se te atragantan en la carrera normalmente, Tío formado lo más duro, Tío que ha traducido a Steve Miller, a Quine, a Carnap, a Russell, que ha trabajado en los aspectos más duros de la lógica y de la filosofía de la vida del siglo XX. Muy pocos marxistas conocían eso, Seguramente muchos, igual que yo, os habréis formado en el marxismo con manuales, ¿no? Pues habréis empezado igual que yo con manuales, porque fue donde empezamos todos, ¿no? Y yo me acuerdo que había un manualito que leíamos en tiempos, que estaba a su vez basado en el Konstantinov y todas estas cosas, que decía: el marxismo-leninismo es una ciencia. Estas cosas a Cristal le ponía nerviosísimo. ¿El marxismo qué coño va a ser una ciencia? El marxismo es una tradición del movimiento obrero que usa la ciencia, que se basa en elementos de la ciencia, pero no es una ciencia es otra cosa, ¿no? Entonces Aguirre era muy riguroso con la ciencia, pero ojo, también era muy crítico, porque la ciencia está en manos de quien está. Y una de las cuestiones precisamente que defendía era que no bastaba con la ciencia como conocimiento de la realidad, sino que hacían falta también los valores políticos y la participación del pueblo, de la clase trabajadora, de la sociedad, para dirigir cómo avanzaba la sociedad. Ese era un aspecto que él defendía tremendamente, ¿no? Y eso encaja efectivamente con su filiación comunista, ecologista, etc., ¿no? Termino con las palabras de la presentación del primer número, mientras tanto, cuando dice lo siguiente: la tarea que habría que proponerse para que tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo. En eso estamos. Gracias.
Bueno, pues después de estas brillantes intervenciones de mis compañeros de mesa, pues realmente va a ser difícil añadir algo. Yo sí quisiera empezar por una idea, un par de ideas que tú has señalado, y es esa vuelta a los orígenes revolucionarios del marxismo y explicarlo un poco más por qué es así, ¿no? He recogido esa idea brevemente en la carátula del libro, cuando dice: los lectores de este libro descubrirán, quizás con sorpresa, que el radicalismo ecologista conecta con la tradición revolucionaria del movimiento obrero, comunista y anarquista en los siglos pasados. Y efectivamente, cuando entramos en el ecologismo, si queremos ligarlo con el marxismo, tenemos que ir al Marx joven. Y tenemos que ir a la ideología alemana. La ideología alemana es un libro donde la crítica del capitalismo es muy radical, y entonces Marx dice: el capitalismo crea fuerzas destructivas, pero toda fuerza productiva en el capitalismo es al mismo tiempo una fuerza destructiva. Yo creo que esa idea que más intuye inmediatamente el más joven, que además le relaciona posiblemente con los movimientos anarquistas y con el movimiento obrero de la época, es una idea que hoy en día podemos comprobar de una manera totalmente fehaciente, ¿no? Es decir, esta revolución tecnológica que se produce a lo largo del siglo XX, que es la revolución informática, que nos va a traer la automatización de las fábricas, que nos va a traer un sistema de comunicaciones impresionantes, donde uno puede en Internet hablar con cualquier persona del globo, etc., es al mismo tiempo la época en la que se está produciendo la destrucción de la biosfera. Es una destrucción radical de la biosfera. Se está hablando ya de la sexta extinción de especies vivas en el planeta. Es la sexta extinción porque primeramente vinieron los dinosaurios y otra serie de cosas y tal. Y la estamos produciendo los seres humanos, y la está produciendo el desarrollo capitalista. El desarrollo capitalista, cada vez que crea fuerzas productivas, crea al mismo tiempo, esas mismas fuerzas productivas son fuerzas destructivas de la naturaleza. Entonces sí, es verdad que se recupera ese aspecto revolucionario del primer Marx, del Marx joven, que se pierde cuando fracasa la revolución del 48, y entonces Marx se tiene que poner a estudiar economía para poder entender lo que está pasando, para poder hacer, ciencia. Yo sí que pienso que hay elementos científicos muy interesantes en el Capital, aunque puedan ser criticados y superados. Lo que pasa es que la visión que se tiene de la ciencia, cuidado, porque se entiende que la ciencia es, en nuestra sociedad, como un dogma y una cosa y una verdad absoluta y tal. No, la ciencia es un conocimiento muy provisional que va cambiando constantemente. Y esto precisamente es también lo que va a hacer Sacristán. Es decir, va a coger el marxismo y va a cambiarlo, a modificarlo, según la experiencia histórica nos va demostrando que las formulaciones primeras de Marx o las formulaciones del Capital pueden haber tenido sus defectos, sus errores o su falta de experiencia. Pero sobre todo, no tanto el Capital como la interpretación que se hace del Capital a partir de la revolución proletaria, que se produce no como Marx había previsto en los países desarrollados, sino en países retrasados. Y esta es una clave también del problema del marxismo. Porque el marxismo se produce en Rusia primero, para hacer la Unión Soviética, y luego en otro país muy atrasado que es China, y esto va a condicionar tremendamente la evolución. ¿Por qué? Porque la revolución rusa se hace precisamente para evitar el imperialismo, sobre las bases de Lenin, es decir, para evitar que la riqueza y la productividad de un país periférico confluya hacia el centro, que es uno de los problemas claves del capitalismo, el centro y la periferia, la relación entre centro y periferia. Entonces, esto va a condicionar el desarrollo del marxismo en la Unión Soviética, porque va a hacer un marxismo progresista, un marxismo optimista, un marxismo que sigue enraizado en la ideología progresista de la Ilustración y que no recoge toda la crítica romántica, por ejemplo, que se hace en el siglo XIX y que también en Marx está presente, como recoge, por ejemplo, aquí Sacristán en el curso de Metodología de las Ciencias Sociales del año 84-85. Es decir, la crítica romántica que tiene aspectos reaccionarios, pero que tiene una realidad clara en cuanto
que denuncia que el capitalismo es un sistema destructivo y que el capitalismo, con sus análisis científicos y tal, hacen una ciencia de la historia falsa, una ciencia de la historia parcial, una ciencia de la historia que, en última instancia, conduce a una destructividad y a una falta de armonía radical de la vida humana, que es lo que está pasando y que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bien, ese es un aspecto importante. Otra cosa que ha dicho importante José Sarrión es que es una anticipación. De la misma manera que el texto que os ha leído de la universidad es anticipatorio del desarrollo de la universidad, del universitario de nuestros días, del Plan Bolonia, por ejemplo, también en ecología es una tremenda anticipación lo que va a hacer. Estos textos tienen... El más próximo tiene 47 años, del año 85, y el más antiguo más de 50 años. Habiendo escrito cosas hace 50 años, son perfectamente válidas y anticipatorias de lo que está pasando en nuestros días. Es decir, hay una lucidez tremenda en el pensamiento de Sacristán, y yo creo que esa lucidez sí que tiene que ver, esa capacidad de anticipación sí que tiene que ver con una ciencia, con una forma científica de entender la historia, es decir, materialista, dialéctica, con todas las críticas que Sacristán ha hecho justamente del materialismo y de la dialéctica y del materialismo histórico. ¿Por qué? Porque precisamente la ciencia es crítica, y cuando Sacristán ha definido la ciencia, ha hablado de una ciencia que es revolucionaria, la marcha revolucionaria de la ciencia, que critica todos los prejuicios, todas las ideas establecidas, porque al recoger los hechos van negando todas las ideas que nos hemos hecho acerca de la realidad y acerca de los hechos. Los hechos refutan constantemente a las propias teorías científicas. Y eso es una cosa que se ha perdido muchas veces de vista, pero eso es lo que hace también que el marxismo sea ciencia, en el sentido de que ha habido continuas reconsideraciones del marxismo por parte de mucha gente y tal. Y Harris, como ha dicho Sarrión, José, es un anticipador también, es decir, uno de los elementos que le van a dar a Sacristán esa visión anticipadora viene de Harris. Harris insiste en que la ecología es marxista, no refuta el marxismo, reafirma el marxismo como crítica del capitalismo, como negación del capitalismo como sistema viable, que es en el fondo, digamos, el impulso que le lleva a más, bueno, el impulso es emocional, ¿no? La solidaridad con los pobres es sentimental, la solidaridad con la gente explotada, oprimida y muchas veces bueno, hasta límites insoportables, casi, que uno se pregunta cómo es posible que el ser humano pueda llegar a aguantar tanto, ¿no? Esa es, digamos, la motivación vital. Pero ya, digamos, una motivación de carácter más ideológico es precisamente el hecho de que, bueno, pues hay que hacer ciencia para poder entender esto, ¿no? Porque la ciencia es el instrumento que nos permite conocer la realidad auténtica. Y esa ciencia tiene que ser completamente autocrítica, porque continuamente tiene que estar recogiendo nuevas experiencias y nuevos hechos. Sacristán hablaba de generaciones de marxistas, porque tomaba esta idea de Ortega, es verdad que él conocía muy a fondo a Ortega, y entonces Ortega saca la idea de las generaciones. Las generaciones son grupos de edad que han vivido las mismas experiencias históricas y que por lo tanto tienen unas concepciones similares de la historia, de la cultura y de la sociedad, ¿no? Entonces él, cuando hace la crítica del marxismo, para ponerlo a la altura, antes incluso de ser ecologista, porque los hechos históricos demuestran que la sociedad humana, que la humanidad no se está encaminando hacia el socialismo, sino todo lo contrario. Entonces, él se refiere a la tercera generación de marxistas, que son Lenin, Gramsci, Lukács, etcétera, ¿no? La segunda generación serían los socialdemócratas, Labriola, él estudia a fondo a Labriola, por ejemplo, más que a los socialdemócratas alemanes. Y Sacristán pertenecería a la cuarta generación de marxistas, que yo creo que es una generación autocrítica, en el sentido de que al reconocer que esos hechos históricos están apartando a la humanidad del camino del socialismo, hay que volver a repensarlo todo y hay que volver a entender el marxismo como una ciencia crítica. Es decir, la ciencia es
como he explicado, crítica y autocrítica. Entonces yo creo que esa capacidad de estudiar desde el punto de vista de la ciencia social, le da también esa capacidad para vislumbrar elementos del futuro. El análisis que hace de la universidad es un análisis marxista. Es un análisis de carácter que se basa en los criterios de la filosofía y de la ciencia de la historia, que es el marxismo, de la sociología marxista. Bien, entonces nosotros hemos titulado el libro Ecología y Ciencia Social. Precisamente viene a cuento de esta explicación que estoy dando. Es decir, el gran descubrimiento que se va a hacer ya en los años 70 con el informe de Roma, pero previamente con otra serie de investigadores que también están en Europa del Este. Es decir, que no solamente es Harris, antes de Harris también hay otros investigadores que han pensado esto. No es una casualidad que uno de los grandes pensadores ecologistas de la economía sea Gheorghe Rodkin, que proviene de Rumanía. Es decir, esa idea está ya un poco en la cultura europea de los años 50, los años 60, y Sacristán ha visto claramente que ese es el problema clave y central de la humanidad en la posterioridad, de lo que va a venir a partir del hundimiento de las esperanzas del socialismo, ¿no? Claro, cuando Sacristán entra en el Partido Comunista en los años 50, en el año 56, después de haber estado con Schweins en Münster durante un par de años en sus seminarios y tal, un obrero estalinista. Por cierto, yo estuve en la casa de Schweins y nada, estuvimos ahí charlando y tal, y de repente mira esto, y me encuentra los 23 tomos de las obras completas de Stalin. Yo dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Bueno, el caso es que él dice, teníamos un optimismo imprudente y exagerado. Es decir, la victoria en la Segunda Guerra Mundial parecía que había abierto las puertas a una evolución hacia el socialismo. Pero esto se acaba, como ha dicho también Manolo, en el año 68 con lo que se llama el doble aldabonazo, que no solamente es lo de Praga, que es una cosa, la destrucción del Partido Comunista Checoslovaco, la revolución que está haciendo Dubček, etcétera, con una falsa interpretación, es decir, una mala ciencia en última instancia, una ciencia dogmática, es también el mayo del 68 francés. El mayo del 68 francés es la mayor huelga obrera que ha habido en Francia y en Europa probablemente, 13 millones de obreros y ya con ocupaciones de fábricas inmediatamente, con una fusión del movimiento obrero y el movimiento estudiantil que el Partido Comunista se niega a dirigir y que se echa para atrás, ¿no? Y esto trae como consecuencias, esa derrota trae como consecuencias por la victoria de la derecha, el referéndum de Gaulle y tal, y luego le echan la culpa a los estudiantes por desestabilizar, ¿no? Bueno, era una situación difícil, las cosas se pueden valorar de muchas maneras, pero sí que hay una cosa clara que Lukács ha subrayado y que yo creo que, y que está en los textos también de Manolo Sacristán, y es la idea de que el estalinismo no ha sido capaz de desarrollar el marxismo como ciencia, sino que esa burocracia soviética ha generado un dogmatismo y una ideología que impide el análisis concreto de la realidad concreta que decía Lenin, ¿no? Entonces, esta crítica de Lukács, pues ya se ve claramente pues en las justificaciones que da la Unión Soviética para meter los tanques en Praga, y bueno, posiblemente este es el origen de la depresión, pero también el mayo del 68 juega un papel muy importante porque son los dos elementos, tanto en un lado como en otro. Es decir, esa posibilidad de avanzar en la revolución hacia el socialismo, hacia una sociedad más justa, donde se aparecen las clases sociales, etcétera, se ve bloqueada en ese momento. Es el momento en el que él empieza a hacer la crítica y el análisis de la tercera generación de manera muy crítica. Si leéis los textos sobre Gramsci, sobre Lukács o sobre Lenin, incluso veréis que hay una crítica seria, profunda e inteligente de esos autores para intentar recuperar el marxismo precisamente, ¿no? Entonces, tampoco es una casualidad que haya traído a Harris. Él conoce a Harris desde la época de Münster, porque él sigue una revista en la cual Harris es director,
se llama Deutsche Zeitschrift für Philosophie, la revista alemana de filosofía de la República Democrática, donde Harris juega un papel importante. Él conoce su trayectoria y entonces Harris también le va a dar esta idea, ¿no? Y esa crítica que va a hacer a partir de ese momento, de la tercera generación, va a desembocar en la cuestión del ecologismo, ¿no? Sobre todo en la previsión de graves problemas para la humanidad en lo que estamos viviendo, ¿no? A ver, que yo quería decir algo. La idea esta de que el ecologismo viene a ser un cambio completo de paradigma en el marxismo está relacionado también con el hecho de que él señala que el marxismo viene de la tradición ilustrada. Y la tradición ilustrada es una tradición progresista, donde hay una confianza en el desarrollo de las fuerzas productivas, que esto va a emancipar a la humanidad, el dominio de la naturaleza, etc. Pero resulta que ese dominio de la naturaleza pasa a ser destructivo bajo el capitalismo, como he señalado antes, y entonces esa tradición ilustrada es la que hay que criticar, esa idea del progreso. En última instancia, la ley del desarrollo de las fuerzas productivas, que es una ley fundamental, digamos, además tiene un carácter empírico, se puede ver que las fuerzas productivas están continuamente creciendo y que además Marx explica la causa de ese crecimiento en la explotación de los trabajadores, es decir, en el hecho de que el trabajo humano tiene capacidad para producir mucho más de lo que necesita y eso se va acumulando en forma de desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, ese desarrollo de las fuerzas productivas choca con la biosfera, choca con los límites que tiene el planeta Tierra, y entonces hay que volvérselo a plantear. Y yo creo que el planteamiento tiene que ser marxista, en el sentido de ese más joven que os he dicho de la ideología alemana. Hay que descubrir que las fuerzas productivas son al mismo tiempo en el capitalismo fuerzas destructivas. Y hay que volverse a pensar toda la economía y todas las formas de entender el desarrollo y el progreso de la humanidad. Quizás si en lugar de utilizar el Producto Interior Bruto para medir la riqueza de un país, utilizamos otra serie de parámetros económicos, como el desarrollo humano, pues entonces podríamos, eliminando el Producto Interior Bruto, podríamos quizás tener una perspectiva muy diferente de lo que es la riqueza de las naciones y podríamos tener quizás una perspectiva muy diferente de lo que puede ser el futuro de la humanidad y de cómo podemos resolver los problemas económicos y los problemas ecológicos envueltos en la economía capitalista. Yo creo que es absolutamente imprescindible eliminar ese tipo de criterios capitalistas a la hora de medir la riqueza. Desde ese punto de vista, por ejemplo, Cuba podría ser uno de los países más ricos del mundo, si eliminamos el Producto Interior Bruto. De hecho, Cuba, teniendo un Producto Interior Bruto de país tercermundista o cuartermundista, sin embargo, en desarrollo humano está en el 50, por el del índice de desarrollo humano que utiliza la ONU, incluye el PIB como medida. Entonces, todo esto debería transformarse y necesitamos, y hay que hacer una crítica bastante importante de los criterios y de la propaganda que está haciendo el capitalismo acerca de su propia realidad, ¿no? Y es verdad que el consumo es un elemento que nos tiene atrapados vivimos mejor que nunca, ¿no? Como eso que decía la obrera extremeña, también se lo he oído decir a mi padre. Lo que vivimos, claro, mi padre trabajó 40 y tantos años en un banco y luego tenía una buena jubilación y estaba jubilado, pero si estamos maravillosamente. O sea, esa idea está claramente en la conciencia popular. ¿Qué es lo que pasa? Claro, aquí hay que hacer hay que hacer una crítica de la cultura de nuestro país y de la conciencia de clase del obrero de nuestro entorno, o sea, que ahora mismo está cambiando por la crisis capitalista, pero que este cambio no nos va a traer una clase obrera revolucionaria. Estamos viendo que lo que nos trae es una clase obrera
que busca el apoyo de un Estado fuerte, en muchos casos de carácter fascista, esto lo subrayaba también Monereo y Anguita hace poco, para poder combatir los efectos del mercado sobre la tasa, bueno, el salario, las condiciones laborales, etcétera. El mercado, como el trabajo es también una mercancía, pues acaba deteriorando profundamente las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces, esa situación que estamos viendo y que ha tenido un pequeño respiro con el gobierno este progresista y con esa reforma laboral muy descafeinada, pero que al fin y al cabo pues un puntito de apoyo para avanzar un poco, pero ojo, porque la situación es muy complicada, ¿no? Entonces, esa clase obrera estamos viendo que en países europeos y tal está derivando hacia posiciones incluso de extrema derecha, ¿no? Incluso en Estados Unidos, cosa que no había pasado hasta ahora. Entonces, esto hay que hacer una crítica también de un obrerismo que considera que lo que diga el obrero va a misa, ¿no? Yo creo que ahí también Lenin ha sido capaz de ver críticamente la conciencia obrera tal y como se crea espontáneamente en el capitalismo. Al fin y al cabo, el obrero en el medio capital es una creación del capitalismo, ¿no? Es una creación, la clase obrera es una creación del capitalismo cuando expulsa a los campesinos de la tierra y los envía y aquí en Extremadura lo tenemos muy claro. O sea, la guerra civil es una masacre y luego expulsa a cientos de miles, si no a 1 millón de campesinos para que se vayan a trabajar fuera para crear una clase obrera. Es algo producido por el capitalismo, ¿no? Entonces, en la medida en que el trabajador, el obrero, es una creación del capitalismo, su nivel de comprensión de la realidad le resulta difícil de superar esa ideología capitalista, ¿no? Lenin dice que el obrero por sí mismo, la clase obrera es reformista, no llegará nunca a ver la posibilidad de transformar revolucionariamente, o bueno, llegará en el momento en el que la crítica social le haga posible comprender que es posible organizar el sistema de otra manera, ¿no? El papel del partido, etcétera. Y la experiencia de Sacristán, por ejemplo, en sus contactos con la clase obrera, pues son tan amargos como ir allí a un pueblo de Barcelona o a Santa Coloma de Granollers, es una anécdota que aparece aquí en el libro este, ¿no? A explicar el ecologismo y el obrero y el dirigente obrero del pueblo le dice, oye, ahora que nosotros tenemos posibilidad de coche nos lo vas a quitar, ¿no? O sea, entonces, claro, hay otro texto interesante en una intervención en el Congreso del Partido, donde es la intervención del año 65, donde ha habido una crisis dentro del partido con Claudín, etcétera, que Claudín fue un intelectual muy importante que se lo cargó Carrillo de manera, pues eso, mafiosa casi. Y Claudín había hecho la crítica ya de esta clase obrera que se está adecuando al marxismo, que se está adecuando al capitalismo, que se está acostumbrando al consumo, y Sacristán lo reseña en su discurso. Dice, a pesar de eso, nosotros confiamos en que la clase obrera va a ser transformadora y tal. Bueno, yo creo que Sacristán ha sido una persona que ha buscado evitar conflictos internos dentro de las organizaciones comunistas y las organizaciones obreras, y siempre ha sido una persona que ha intentado explicar las cosas y explicar y hacer la crítica social, intentando evitar que eso generara crispaciones y conflictos internos dentro de las organizaciones de los trabajadores y especialmente dentro del partido, ¿no? Entonces esto lo ha dicho él muy claramente, dejar sosegada la casa de la izquierda, me parece que antes lo has citado, ¿no? Y él nunca se le ocurrió generar una corriente independiente dentro del partido ni nada de esto. Incluso la Organización de Intelectuales de Barcelona, que antes os ha comentado José Sarrión, ellos eran partidarios de Claudín, eran claudinistas, y Sacristán hizo todo lo posible para evitar que el partido
se cargara a esa organización y para evitar que esa organización se enfrentara a la dirección del partido. O sea, ahí hizo toda una serie de diálogos, hablar con unos, con otros, de mediaciones, en definitiva, para evitar rupturas y problemas de ese tipo. Bien, entonces, por supuesto, él siempre confió que la clase obrera, bueno, no confió, se daba cuenta de estos problemas que he señalado, pero sí que creía que el factor del cambio social, el factor revolucionario, tiene que ser la clase obrera, la clase trabajadora, porque al fin y al cabo son los que producen la riqueza, son los que producen la vida social, y porque además son los que hacen el intercambio con la naturaleza. Es decir, el intelectual vive en las nubes, ¿no? Como decía Aristófanes de Sócrates, es un hombre que está allí flotando por el espacio y tal, pero el que lleva la relación con la naturaleza y el que hace el intercambio entre la naturaleza y el hombre, que es lo fundamental y que en definitiva es el problema ecológico, es el trabajador. Por lo tanto, si hay alguien que puede cambiar las cosas, si hay alguna entidad, algún grupo social, alguna clase que pueda hacer que esto cambie, tiene que ser los trabajadores. Y esto lo defendió a capa y espada, criticando a Varo, criticando a la escuela de Frankfurt, que también Marcuse, por ejemplo, que iba por otro lado, y a todos aquellos marxistas que cuando vieron lo que pasaba en la Unión Soviética y en otros lados, dijeron, bueno, la clase obrera no nos va a traer la revolución, ¿no? Otro elemento importante del análisis de Lenin, del imperialismo, es precisamente su crítica de la aristocracia obrera. Es decir, la clase obrera no es un ente unificado que por todas partes es la misma en todos los sitios. Hay diferencias internas, el capitalismo se esfuerza en generar, no solamente en la universidad, esos estratos, sino también dentro de la clase trabajadora. En definitiva, el intelectual en el capitalismo no es la clase dominante, es un subgrupo, pero es un subgrupo muchas veces asalariado. ¿Cuál es el tema? Que es un asalariado que tiene unos niveles de ingresos muy altos, un trabajador muy cualificado y que por lo tanto además pues tiene un acceso a un dominio parcial de la realidad. Pero cuando abandona ese puesto de trabajo y se va a su casa, se pone a ver la televisión, el Mississippi y esas cosas, ¿no? O sea, quiero decirte que es un hombre tan alienado, tan profundamente alienado como el resto, ¿eh? Me refiero pues a los cuadros de la industria, etcétera, etcétera. No son capaces de ver más allá de su especialidad y tal. Hay una crítica de Ortega del especialismo que es recogida por Sacristán Joven, pero claro que luego hay que reconocer que en este sentido pues parece un poco también lo veo, la crítica del especialismo como forma de vida y de organización de la economía, que supone pues eso, una división del trabajo muy compleja, muy elaborada y muy desarrollada. Sin embargo, es uno de los graves problemas de nuestra sociedad. Y sin embargo, él ha insistido mucho también en que hay que especializarse, porque evidentemente la productividad del trabajo y la productividad cultural tiene que ser especialista. Entonces, ahí hay una contradicción también importante que hay que resolver, ¿no? Pero la especialización genera precisamente esos clivajes, esas diferencias clasistas, esos elementos en los cuales unos obreros más cualificados o más valiosos desde un punto de vista de la producción van a ganar más que otros y van a generarse contradicciones internas dentro de la clase obrera y va a hacer posible que el capital maneje todo esto. Entonces, el análisis que hace Lenin de la aristocracia obrera en el imperialismo, yo creo que es muy importante para entender nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad conservadora y que ahora mismo tiende, como digo, a volver al fascismo. Cuando nosotros vimos el 15M que parecía que podía dar un vuelco a esto, eso se disolvió como un azucarillo en el agua. ¿Por qué? ¿Qué análisis podemos hacer de eso? Porque realmente las aspiraciones que había en esos grupos de debate y tal, muchas veces no sobrepasaban una aspiración a volver a esos niveles de vida que habían disfrutado la generación anterior y que se veía que se estaban perdiendo y que realmente se están perdiendo y cada vez más. Es decir, era un movimiento conservador más que un movimiento revolucionario. Un movimiento crítico con el sistema, con el capitalismo, con el desarrollo que estaba habiendo, pero sus aspiraciones eran mantener los niveles de vida que se habían tenido hasta ese momento. No en los sectores más críticos y más evolucionados, evidentemente, pero sí en la gran mayoría de las intervenciones
y de los discursos. Afortunadamente ha dado lugar al gobierno del progreso. Yo creo que el gobierno que tenemos ahora es una consecuencia del 15M, afortunadamente, pero tampoco esto lo vemos como futuro. Vamos, yo personalmente creo que no hay futuro. Quiero decir que la derecha está cada vez más fuerte y hay una cosa clave que vuelve a repetir la historia del capitalismo, que es la guerra. Es decir, la guerra que están provocando con Rusia tiene como objetivo precisamente liquidar cualquier aspiración de una izquierda a intentar resolver los problemas de un punto de vista progresista. Entonces, las guerras que ha estado generando la OTAN, en las cuales ha participado el Partido Socialista de una manera, da vergüenza llamarlo socialista, ¿no?, a este partido, ni siquiera socialdemócrata, es un partido liberal de izquierdas en todo caso, como mucho, ¿no?, más en la línea de un Stuart Mill, que es muy respetable, pero que que se llame socialista es una falsificación completa, ¿no? Bueno, pues estas guerras tienen como objetivo claro y definitivo impedir cualquier desarrollo de la sociedad hacia una organización más racional y menos clasista y menos jerarquizada y más equitativa. Y ahora han ido creciendo continuamente conforme la crisis económica no se resuelve, conforme la clase obrera sigue manteniendo ciertos niveles de protesta y de crítica, y además porque es que esa guerra va a permitir el ascenso del fascismo. El fascismo no sale en Europa en los años 30 por casualidad, surge también porque previamente ha habido colonias y ha habido crímenes en las colonias, y se ha hecho lo de Abisinia y lo del Congo y lo de más allá, ¿no? O sea, hay una relación entre el crecimiento del fascismo en nuestras sociedades y esas guerras que están continuamente desarrollándose, porque las guerras son lugares donde se van a educar criminales y asesinos, en definitiva, que es lo que en última instancia nos va a traer el fascismo, ¿no? Por lo tanto, las dificultades de trabajar y desarrollar una política de izquierdas en nuestras sociedades es muy clara, y los impedimentos que encontró Sacristán en su momento pues están ahora mismo entre nosotros, y a pesar de ese desarrollo de la teoría científica, esos descubrimientos ecológicos de la destrucción de la biosfera, a pesar de la contaminación y de nuestra capacidad para comprender ya la enorme crisis que está sufriendo la humanidad, la gente no se quiere enterar. La gente prefiere mantener unos niveles de vida, y realmente, bueno, pues las deficiencias que tiene, por ejemplo, la reforma laboral, lo que va a traer es un desencanto y una desmoralización de la clase obrera si no somos capaces de dar un contenido a eso que refuerce de alguna manera los contenidos de la conciencia de clase, es decir, las aspiraciones de la clase obrera a una vida buena, y donde además se pueda vislumbrar un futuro mejor que no sea capitalista. Y bueno, entonces nosotros hemos hecho este libro, es una antología de textos ecológicos. Es la antología de lo que yo he considerado que eran todos los textos que produjo Sacristán en los últimos años, vinculados a la reflexión sobre la ecología. Como he dicho, es una anticipación de muchos de un libro completamente actual, porque está tocando la médula de los problemas ecológicos en relación con la cultura capitalista y en relación con nuestras formas de pensar, que, como digo, vienen de la Ilustración y del progresismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo he dividido el libro, lo hemos dividido Javi y yo, porque él me dio la idea, en dos partes. La primera parte es intervenciones políticas y la segunda es teoría, ¿no?, dilucidaciones teóricas. Entonces, la primera parte es más fácil de leer, porque es el Sacristán que está dando conferencias, que está haciendo artículos, que está explicando las ideas
y la segunda parte es más teórica porque está elaborando teoría. Es curioso, además, muy interesante, que los textos de la segunda parte generalmente son anteriores a los de la primera parte, pero no hemos querido seguir el criterio cronológico porque los textos políticos son más fáciles de leer. Entonces el lector puede empezar por ahí y luego si ya se interesa por lo teórico, que es más duro, pues ya se puede meter ahí, ¿no? Entonces, pero los textos teóricos son anteriores, las ilustraciones teóricas. Pero primero, Sacristán ha hecho una profunda reflexión sobre los problemas que plantea la ecología y luego lo ha intentado explicar a los trabajadores con diversa fortuna, como hemos explicado, como hemos dicho ya, ¿no? Entonces, esa reflexión teórica es lo que va a hacer que luego salga una explicación para la práctica de la cultura y de los trabajadores y un intento de llevar esto a la cultura de la sociedad. Me están diciendo por ahí que ya, me estoy excediendo, que ya la cosa podría terminar aquí, ¿no? Para debatir un poco y tal. Entonces yo ya me corto y ya habláis vosotros. Quieren debatir,